Ser Podcast. En la cadena Ser, Hora 25. Aimar Bretos. Muy buenas noches desde Málaga, edición especial de Hora 25 en esta noche de inauguración del Festival de Cine de Málaga. Estamos en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena, donde hace poco más de una hora ha empezado la gala inaugural de este festival que tiene muchos motivos para sacar pecho. Se ha convertido en un referente, ha catapultado las carreras de varios de los grandes nombres de nuestro cine y sobre todo motivo para estar orgullosos de este festival que cumple 25 años. 25 años siendo parte fundamental de la evolución del cine español. Como les digo, está ahora mismo en marcha, aquí al lado, la gala de inauguración del festival, 3.000 personas aquí reunidas, y en media hora se va a proyectar en este Palacio de Deportes la película inaugural Código Emperador, que es un thriller en el que Luis Tosar vuelve a hacer lo que siempre hace, que es demostrar que es uno de los mejores actores de este país. Y en esta noche de fusión de cine y radio que vamos a vivir, va a suceder aquí en directo algo en esta mesa, algo especial, porque mientras todo el público de esta gala inaugural del Festival de Cine de Málaga va a estar viendo la peli, va a estar viendo por primera vez esta nueva peli de Tosar va a estar aquí, va a estar en esta sala, en este estudio improvisado a unos metros de la gala inaugural, va a estar en Hora 25 con nosotros y con ustedes. Y junto a él va a estar también con nosotros el director de la peli, Jorge Coira, que además de un enorme director, es amigo de la infancia de Tosar y creo que tienen algunas cosas que contarnos. Por lo tanto, noche de cine, noche de radio, jefa de cultura de la SER, Pepa Blanes, buenas noches. Hola, buenas noches. Has desvelado el truco de todo festival. Aimar Bretos, no te que es que los más. Actores no se quedan a ver su peli, ¿no? Hombre, pero yo creo que la gente algo ya se sospechaba, ¿no? Bueno, sí. Que los actores no ven su peli 20 veces. José Manuel Romero, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Luego vuelven para los aplausos siempre, ¿sabes? O sea, ya lo remato yo. Cuando se apaga la luz, no los sacan 25. Del patio de butacas. No saco más de casa. Me decías antes, Pepa, este festival, el de Málaga, es la avanzadilla de la temporada de cine. Sí, es un festival que arranca en primavera, más o menos, y empiezan a verse las primeras películas. Hay, digamos, dos momentos clave de estrenos en la temporada de cine, ahora en Málaga y luego después del verano la temporada de otoño. Aquí empiezan a enseñar sus cartas, las óperas primas, las películas de autor, también los estrenos que de aquí al verano van a ir llenando la cartelera. Por ejemplo, varias de las películas en competición van a llegar a los cines justo la semana que viene, como Llegaron de noche de Imanol Uribe, La cima, una película con Javier Rey, o Cámara Café con Arturo Valls. En un par de semanas llegará Canallas, la comedia de Dani Guzmán, y después La joya de la corona, que es Alcarrás de Carla Simón. Es una especie de escaparate Málaga y es un poco también mostrar las tendencias. El cine de autor, como Cinco lobitos, que se estrena en mayo, o cosas más comerciales como El test con Alberto San Juan, que se estrena también en nada. Este equilibrio entre cine de autor y cine comercial, esto no es muy habitual en el resto de festivales, Romero. No es nada habitual. Los festivales suelen ser una plataforma enfocada a la promoción del llamado cine independiente o cine de autor, que no tiene los mismos medios ni el marketing para llegar al gran público. En el caso del cine comercial siempre figura fuera de concurso, se usa para darle brillo a la alfombra roja porque son películas que tienen estrellas. Por ejemplo, fue sonado el caso de Han Solo en el Festival de Cannes. Pero en Málaga no tienen complejos y sí se atreven a esa mezcla de cine que conforma la industria, pueda competir todos juntos. Un ejemplo, aquí la gran estrella siempre ha sido Mario Casas. La arrancaba en la camisa, literal casi. Y sus películas han llevado al público a los cines, pero el año pasado, por ejemplo, aquí se proyectó Operación Camarón y luego ganó Agustí Villaronga con una cinta experimental sobre los refugiados, El vientre del mar. Entonces esa mezcla, ese es el espíritu de Málaga. ¿Qué talentos han salido de este festival, Blanes? Pues mira, desde Pablo Berger, que luego se consolidó con Blancanieves, a Paco León como director, que aquí empezó su carrera, su andadura con Carmina y Revienta, una película hecha en medida a su madre. Carlos Márquez Marcet, otro de los relevos generacionales del cine español, ha sido un descubrimiento de Málaga. También, de alguna manera, Carla Simón, Daniel Guzmán, que los dos, por cierto, son ganadores de la Biznaga de Oro en otras ediciones y en este 25 aniversario vuelven a juntarse aquí en Málaga. O bueno, también han premiado a autores más consolidados, aparte de descubrir talentos como Martínez Lázaro, como Gracia Querejeta, que ha ganado 2 veces, Gerardo Herrero, o el debut de José Corbacho en la dirección con una comedia, con Tapas. Este ha sido un festival también de mucha comedia. Y este ha sido un festival
que ha sabido reconocer el talento de muchas cineastas españolas. Sí, esa ha sido una tendencia, pero también antes hay que explicar que, como otros festivales, está lejos de la paridad, sigue siendo el gran desafío. Por ejemplo, este año en sección oficial de 19 películas, solo 5 están dirigidas por una mujer. Sin embargo, en la sección documental, 11 de 16 están dirigidas por mujeres. ¿Esto qué nos quiere decir? Que las mujeres están, pero les confían películas de menor presupuesto. La paradoja es que, aunque compitan en menor número, su mirada pues se abre sitio en el palmarés porque son nuevas miradas. Aquí han ganado desde Patricia Ferreira con el Nens Salvajes, a Elena Trapé con Las distancias, o los últimos descubrimientos del cine español que decía Pepa, que además son debutantes, como Carla Simón o Pilar Palomero. Veremos si este año vuelve a ganar una mujer, porque hay películas muy interesantes. A partir de las 10 nos metemos de lleno en el mundo del cine. Romero, Blanes, hasta ahora. Hasta ahora. Pero antes... La noticia enormemente relevante de este viernes, el de hoy, es un punto y aparte en las relaciones entre España y Marruecos. Después de casi 5 décadas de conflicto en el Sáhara, se acaba la neutralidad de España. El gobierno se decanta por la posición de Marruecos de que el Sáhara pase a ser una cierta autonomía dentro de Marruecos. El Gabinete Real de Marruecos ha hecho pública hoy, esta tarde, una carta del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, una carta reciente dirigida al rey Mohamed VI, en la que considera la propuesta marroquí como la opción más seria, realista y creíble para la resolución del conflicto. Dice la carta que España reconoce la importancia que tiene la cuestión del Sáhara para Marruecos y destaca los esfuerzos serios y creíbles de ese país para encontrar una solución mutuamente aceptable. Por lo tanto, España se alinea con Marruecos, lo que supone un cambio en la postura que había mantenido hasta ahora desde 1978, que pasaba por acogerse al marco de Naciones Unidas sin posicionarse a favor de la autonomía marroquí ni de la independencia saharaui, apostando por una salida aceptada por las dos partes y que se aprobara en un referéndum. Pero, como digo, esto es un giro histórico y al gobierno le sirve para cerrar la crisis diplomática muy incómoda abierta entre España y Marruecos en el último año. Pablo Morán, jefe de la información internacional de la cadena SER, buenas noches. Hola, Aimar, buenas noches. ¿Cómo hay que interpretar este cambio de posición de España, Pablo? ¿Qué ha explicado el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez? Bueno, pues tanto el ministro como fuentes gubernamentales reconocen que este giro beneficia los intereses de España. Se lo dicen especialmente los de Ceuta, Melilla y Andalucía, que son las comunidades más sensibles a esa crisis a la que aludías y que manteníamos con Marruecos, sobre todo en materia migratoria o en el respeto a la integridad territorial. Con este giro, el gobierno mantiene que esos dos puntos especialmente se garantiza la cooperación de Marruecos y se cierra esa crisis que se abrió en abril abril del año pasado. Como decías, dicen que se respeta el marco de Naciones Unidas, que se sigue respetando el marco de Naciones Unidas, y destaca el gobierno que tiene todas las garantías de Argelia de que no habrá represalias. Lo decía también públicamente el ministro José Manuel Álvarez. Es un socio fiable y yo solo puedo tener buenas palabras hacia Argelia, porque ha demostrado que su asociación estratégica, igual que la de España hacia Argelia, es sólida. Y yo creo que precisamente en estos momentos de tanta inestabilidad en Europa, ese gaseoducto que une a España y Argelia puede poner todavía más en valor, incluso geoestratégicamente, esa asociación entre nuestros dos países. Dice el ministro que no habrá represalias de Argelia, pero esa era la primera incógnita que se abría después de conocer la noticia. ¿Qué va a pasar con el gas de Argelia que recibimos en España? El ministro va a viajar a Rabat antes del 2 de abril para preparar una próxima visita a Marruecos del presidente del gobierno, con la que se quiere escenificar esta nueva etapa que se abre hoy con este giro de España. Aimar. Sonia Moreno, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Sonia es la periodista de esta casa, especialista en Marruecos. Marruecos, que obviamente está que da palmas hoy. Da por cerrada la crisis diplomática que explotó con la entrada de Gali en España, que se prolongó con la entrada masiva de personas por la frontera del Tarajal. Aunque hay un punto importante, Sonia, y es que el comunicado real de Marruecos no dice absolutamente nada sobre la soberanía de Ceuta y Melilla. No renuncian explícitamente a ella. España sí cambia de posición respecto al Sáhara. Marruecos no deja por escrito que renuncia a la soberanía de Ceuta y Melilla.
No, sobre Ceuta y Melilla no habla, solamente menciona en estos acuerdos, esta nueva etapa que van a comenzar, que ya había hablado de ella el rey Mohamed VI en un discurso en el 20 de agosto. Ahora la misiva que Sánchez le manda a Mohamed VI habla también de esta nueva etapa inédita y sí que habla de una nueva relación basada en la transparencia, la comunicación permanente, el respeto mutuo y respeto a los acuerdos firmados. Incluye la cooperación de la gestión de los flujos migratorios en el Mediterráneo y el Atlántico con un espíritu de total cooperación, pero es cierto que no habla de lo que son las fronteras terrestres ni de la renovación tampoco de lo que es el tráfico marítimo, ¿no? Que sería también poner en marcha la OPE, la Operación del Paso del Estrecho, que sabemos que lleva 2 años suspendida, ¿no? El paso por España. Solamente Marruecos lo ha tenido con Italia y también con Francia. No se concreta nada de esto, pero sí se da por hecho que en las próximas semanas, quizá meses, todo esto se reanude. Sonia, el Frente Polisario sí ha respondido, acusa al gobierno de Pedro Sánchez de claudicar ante el chantaje de Marruecos, dicen. Sí, el Frente Polisario esta tarde, hablando con nosotros, considera que tomar esta decisión en un contexto del conflicto saharaui es abrazar la tesis marroquí. Para los saharauis, Pedro Sánchez, al avalar el plan de autonomía marroquí como una solución al conflicto del Sáhara Occidental, dice que adopta el unilateralismo, la imposición y descarta definitivamente la solución democrática basada sobre la legalidad internacional, que para los saharauis es el referéndum de autodeterminación. Digamos que los saharauis defienden el referéndum y Marruecos el plan de autonomía. Así lo lamentaba esta tarde en declaraciones al SER Ubi Bashir, que es el representante del Frente Polisario en la Unión Europea. Lo escuchamos. Es verdaderamente una pena que una vez más el gobierno de España haya elegido la vía de ceder al chantaje de Marruecos y sacrificar los derechos del pueblo del Sáhara Occidental. Para la República Árabe Saharaui, Aymar, esta carta es una nueva reedición actualizada de los acuerdos de Madrid. Dicen que se firmaron en 1975, que fue cuando se entregó el Sáhara español a Marruecos. Además, recuerdan que Sánchez hace esta declaración en una situación de todos los peligros, porque está la guerra en el Sáhara, la tensión regional con Argelia, y que esto alimenta la escalada y que no ayuda a contenerla. Sonia, gracias, buenas noches. Buenas noches. Esto tiene otra derivada, que es la interna, la de política interna en España. Veremos de qué dimensiones es la fractura en el gobierno, porque en Unidas Podemos han salido en tromba a criticar este giro que ha dado el Ejecutivo. No había consultado antes al socio de gobierno, no habían sido informados, están profundamente molestos, dicen. Ana Fernández Vila, ¿este giro para los morados se queda en malestar o es una línea roja? Ana, buenas noches. Hola, buenas noches, Aymar. Pues por ahora las fuentes consultadas por la SER descartan en principio que esta crisis vaya a desembocar en la ruptura de la coalición, pero todos admiten que esta vez el choque es grave. Hay mucho malestar, dicen, por el importante giro en la política exterior española que supone esta decisión y porque ni siquiera habían sido informados previamente de ello. Los morados asumen que la política exterior la marca el presidente, así lo pactaron cuando conformaron la coalición hace 2 años, pero critican que una cuestión tan trascendente debería haberse hablado previamente. Es más, algunas fuentes reprochan al PSOE falta de lealtad y aunque evitan hablar de futuras consecuencias, sí quieren dejar claro que esta decisión solo representa a los socialistas, dicen, no a todo el gobierno. Y de hecho todos los ministros morados, empezando por la vicepresidenta Díaz, esta vez sí, han hecho público su rechazo frontal a esta decisión, han reivindicado la autodeterminación del pueblo saharaui y las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Y en privado dicen además que el cambio de postura no se puede justificar por ese desafío que suponen los flujos migratorios a los que hacía referencia Moncloa en su comunicado, y menos en un contexto como el actual, dicen, en plena guerra en Ucrania por la invasión rusa. Y de hecho precisamente este choque llega tras semanas de discrepancias entre Unidas Podemos y el PSOE por esa respuesta del gobierno a la guerra en Ucrania. Más allá de Unidas Podemos, los socios parlamentarios del gobierno están criticando también este cambio. Es más, Esquerra invita a Unidas Podemos a que se salga del gobierno. Le dice, no, si no eres útil dentro, igual eres útil desde fuera. Van a hacer un frente común para que el presidente comparezca en el Congreso y explique esto. Guillermo Lerma, buenas noches. Buenas noches, Aymar. Los grupos de la izquierda parlamentaria, sí, que son los que apoyan habitualmente al gobierno, confirman esos contactos para tratar de formar un frente común y forzar la comparecencia del presidente Pedro Sánchez. Quieren que explique un giro que rechazan
rechazan de plano y que califican de muy grave tanto en Esquerra como en H. Bildu o Más País. Los republicanos catalanes, por ejemplo, vinculan la decisión a la dependencia del gas que pasa por Marruecos. Creen que en esta materia tan delicada que contraviene los planteamientos de Naciones Unidas respecto al Sáhara se deberían anteponer los principios y estudiar otras salidas. El partido de Rejón habla abiertamente de chantaje de la monarquía marroquí en general. La impresión que comparten es que este movimiento tensiona de manera brutal, dicen, a la coalición, y en concreto desde Esquerra invitan a Unidas Podemos a replantearse su papel en el Ejecutivo. Si no son útiles dentro, quizás puedan serlo fuera. Es lo que dicen en una invitación clara a romper con el PSOE, porque al igual que se han quedado y que se han quejado otras veces, dicen que los socialistas gobiernan como si tuvieran mayoría absoluta. El Partido Popular ha criticado el no haber sido avisado, han advertido de que esto puede tener consecuencias energéticas para España, pero al mismo tiempo el presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, que es del PP, acaba de escribir que valora de manera positiva la nueva etapa que se abre en las relaciones del Reino de España con el Reino de Marruecos para garantizar la estabilidad, la soberanía, la integridad territorial y la prosperidad. José Luis Rodríguez Zapatero, buenas noches. Buenas noches. Presidente, ¿cómo valora usted este cambio de posición de España ante la cuestión del Sáhara? No, lo que me sorprende extraordinariamente es que se hable de cambio de giro, porque la propuesta de autonomía fue presentada por Marruecos a mi gobierno y al mundo en 2007, yo la apoyé en 2008, por cierto, públicamente, tendrán ustedes referencias y testimonios, en esa política estuve, que es una política de tener en cuenta como una base importante el proyecto de autonomía para una salida que solo podrá ser con un acuerdo, obviamente en el marco de Naciones Unidas. Hasta ahora no ha habido, 50 años después, y me sorprende muchísimo, porque esa política mantenida por mi gobierno de apoyo como consideración de una postura clave, la posible autonomía, propuesta por Marruecos, que además, en fin, me la entregaron personalmente, vino el ministro de Exteriores, la estudié, seguramente ahora ya casi nadie se acuerda, pero era una propuesta de amplia autonomía para el Sáhara. Por eso me sorprende extraordinariamente que se hable de giro o de cambio. Esa posición fue mantenida por el gobierno y añado más, en ningún momento fue revisada, aunque tampoco confirmada por el gobierno de Rajoy. Quizá por eso pues hemos tenido una cierta tranquilidad y estabilidad. Por tanto, no hay giro. Desde 2008 España, a través de mi gobierno, valoró como una opción clave lo que era la propuesta de autonomía para posibilidad de llegar a un acuerdo, que obviamente no ha ido adelante. Por tanto, me parece fundamental. Yo sé que este tiempo es un tiempo en el que la memoria y el recuerdo es difícil de mantener porque tenemos un aluvión de información, pero esto es así. Ahora tuvimos una crisis muy grave con Marruecos y se han reafirmado una serie de principios políticos de confianza que son decisivos para España, porque la mitad de la seguridad de nuestro país y de la estabilidad depende de la relación con Marruecos. No hace falta ser un gran analista. La estabilidad, la integridad territorial, los problemas migratorios, la lucha contra el terrorismo, en fin, aparte de los vínculos económicos y, por supuesto, los culturales e históricos. No condiciona esta posición el resultado final. Simplemente da un respaldo a una posible vía de autonomía que no ha querido ser explorada por el Frente Polisario y está en su derecho. Pero después de 50 años quizá puede ser una solución, porque casi siempre en política, cuando estamos en el todo o en la nada, no se llega a una solución. Hay que buscar un acuerdo y esta vía que desde el 2007 se ha intentado explorar sigue viva y para España, y me parece que la diplomacia española ha trabajado muy bien en una política de Estado, porque esto no es ningún cambio histórico, es simplemente ratificar algo que desde 2008 venimos diciendo de una manera formal y que va a permitir recuperar una relación vital. Me ha sorprendido tanto porque, claro, usted imagínese, yo recibí esa propuesta de autonomía, yo me pronuncié públicamente, era el presidente del gobierno. Por cierto, que mis pronunciamientos no generaron mayor revuelo. No recuerdo que tuviera ninguna interpelación angustiante en el Parlamento por decir que consideraba, que casi son los términos parecidos, la propuesta de autonomía como una base importante, realista, seria para la solución del conflicto. Fíjese, por eso, en fin, ya puede usted comprender mi perplejidad y la perplejidad de las informaciones que escucho.
Presidente. Incluso su propia introducción, ¿no?, de lo de giro histórico. Porque, entonces, yo no he sido presidente de gobierno, no hubo 8 años de mi gobierno y eso no fue cuestionado en ningún momento. Es que, no, usted tendrá que reconocerme que para mí es muy sorpresivo. Si no ha habido cambio, entonces, ¿por qué dice hoy el Gobierno? Iniciamos una nueva etapa en la relación con Marruecos. Si esta era la posición de España de toda la vida. Porque arrancamos una crisis muy fuerte. Fíjese, esa crisis me recordó, mire, seguramente no, en fin, voy a invocar la memoria. Yo llegué al Gobierno después de la crisis de Perejil, que quizás se nos ha olvidado, pero estuvimos a punto de tener una crisis y un conflicto muy grave con Marruecos. Y en ese contexto yo llegué al Gobierno y trabajé intensamente por la relación con Marruecos, porque eso sí es una política de Estado, en todos los órdenes. Y además se fue con bastante, debo decirlo, no tuve críticas en este terreno del PP, de las pocas espacios, ni cuando llegó el PP al gobierno, el PP con Rajoy, pues enmendó básicamente esa buena política, esa buena relación que tratamos con Marruecos. Y el tema del Sáhara es una cuestión política principal para Marruecos, como para nosotros son otros muchos temas en nuestro país, y la ponen encima de la mesa. Son las relaciones entre países así, y podemos decir que después de 50 años sin solución, el abrir una vía posible, como la autonomía, que seguramente no se acepte, que pueda ser una buena y válida solución, pues me parece políticamente lo inteligente. Me parece lo que conviene a España. ¿Que para el pueblo saharaui también es lo que conviene, la autonomía dentro de Marruecos? Mire, yo lo que sé, lo que no conviene es la situación de los últimos 50 años. Eso es lo que no conviene, Eso es lo que no conviene. Y, en fin, ni económica, ni social, ni políticamente. Y digamos que todas las posiciones que se han mantenido, digamos, desde hasta el 2008, por tanto, por diversos países del mundo, ¿a qué han dado lugar? A nada. Entonces, intentemos otras vías. La política de relaciones entre los países, de conformación territorial, tiene que ser consciente que cuando se llega a un límite que dices, aquí ya no hay más, pues vamos a intentar. Y, bueno, nosotros sabemos lo que puede dar de sí un proyecto de autonomía política, lo que se puede compartir, lo que puede suponer para afirmación de la identidad del pueblo saharaui, de desarrollo económico, de posibilidades, de progreso, de cambio, de reencuentro. ¿Por qué no puede ser esa una vía? Pues claro que puede ser, y a mí me parece una vía sólida, pero me lo pareció en el 2008 a mi gobierno, y no se discutió mayormente. Y ahora este gobierno que ha reafirmado eso, que por supuesto no condiciona, porque se sigue lógicamente apoyando el marco de Naciones Unidas, es decir, es una opinión política expresada, oiga, intentes esto. Por otra parte, otros países europeos también apoyan esto. Por tanto, me parece que al revés, tendríamos que felicitarnos hoy porque hemos recuperado algo tan importante para España como es una relación de plena confianza con Marruecos, y sin hacer un giro y un cambio. A no ser que lo que se quiera decir es que, oiga, no hemos solucionado nada, vamos a seguir sin solucionar nada. Ojalá, de verdad, este momento abriera que en el proceso de negociación de Naciones Unidas se volviera a poner encima de la mesa el tema de la autonomía, con toda la profundidad que fuera, y diéramos una solución a un pueblo que lleva 50 años pasando muchos problemas y mucha angustia. Por tanto, ni giro, ni otra posición que lo que es, en mi opinión, una política de Estado y un acierto diplomático. La crisis con Marruecos, todos ya casi se han olvidado porque hemos tenido crisis posteriores, fue muy grave y muy seria. Para España, de las más graves y las más serias, las que vivimos con consecuencia de la visita de Gali y recordarán lo que pasó en Ceuta, etcétera. Y no podemos tener eso y bueno, pues me parece muy bien que la diplomacia haya trabajado y recupere y que se sienten unas bases sólidas. José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno español, muchísimas gracias. Buenas noches. Por eso sí, me parece que sería importante matizar lo del giro, la de rectificación, a no ser que desde el 2008 no hubiera pasado nada en España. Presidente, gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias. 3 periodistas esta noche en la mesa del análisis de Hora 25. Isabel Morillo, periodista del Confidencial. Buenas noches, Morillo. ¿Qué tal? Buenas noches. Ángel Munarriz, periodista de Infolibre. ¿Cómo estás, Munarriz? Muy bien. Y José María Loma, jefe de redacción de Opinión de Málaga. José María, buenas noches. Buenas noches, Mar. Tu análisis, Munarriz. Bueno, sí han pasado cosas. Está también el programa del PSOE, que es claro al respecto. Promoveremos la solución del conflicto de Sáhara Occidental a través del cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas. Las palabras de Zapatero en 2008 efectivamente se parecen. También dice serio y creíble.
y dice que es una contribución positiva. Ahora se dice, y en diplomacia cuentan mucho también los artículos, si son determinantes o no lo son, que es la más seria, la más creíble, toma partido de una manera clara por parte de Rabat, que yo al menos no recuerdo. Es verdad que siempre podemos rescatar alguna manifestación que se haya hecho que puede concordar con lo que hay ahora, pero la forma de anunciarlo Rabat, por cierto, llamativo que una exposición española nos enteremos a través de Marruecos, y el momento y las circunstancias sí que tienen mucho relieve político y nos da la sensación de que hay una continuidad exacta con lo que se ha venido haciendo. En cuanto a las implicaciones que va a tener, yo creo que son implicaciones importantes, no solamente en nuestra relación con Marruecos, que probablemente la mejore, sino también en el seno del gobierno y en la relación de los partidos del gobierno con sus propias bases. Porque el Sáhara es un asunto que tiene mucho calado emocional y sentimental en la izquierda. Esto no es solamente una cuestión de Podemos, Unidas Podemos versus PSOE. Estos partidos con sus bases yo creo que tienen que dar también una explicación, porque las bases de izquierda de los partidos gobernantes, en su memoria política, en su formación sentimental con respecto a la política, el Sáhara es un elemento fundamental. Creo que este asunto va a tener recorrido, independientemente de que podamos encontrar antecedentes que hagan que la línea de continuidad pueda ser más o menos trazada, desde luego con muchas discontinuidades. José María Loma. Sí, muy llamativo como Zapatero se ha reivindicado, ¿no? Como ha dicho, esto es mío, y estaba ciertamente alterado, ¿no? Por ese... lo que él, entre líneas, ha dicho, ejercicio de amnesia del actual gobierno. Bueno, yo creo que al ministro Álvarez le han preguntado hoy por qué en este momento y por qué Marruecos, y él ha dicho que cualquier momento es bueno, pero el momento es oportuno para España, para Marruecos, porque al fondo de todo, el comunicado dice que es muy importante que la relación entre las dos naciones, España y Marruecos, sea desde la integridad territorial, Ceuta y Melilla, que no son territorios OTAN, en un contexto de guerra, en un contexto en el que el tablero internacional se mueve mucho, y esto hace que España trate de proteger esos dos territorios, de la misma manera que creo que es una cierta claudicación ante Marruecos, que por ser generosos es una democracia dudosa. Y bueno, esto también tiene un fuerte trauma, yo creo, para la izquierda, que ha hecho siempre del Frente Polisario, de la causa del Sáhara, que podría ser independiente, cierta causa y cierta batalla, ¿no? Morillo. A mí me llama muchísimo la atención la forma en la que se ha hecho público el giro en la posición del gobierno, porque sin querer yo contradecir al expresidente Zapatero, sí que hay un giro, por supuesto que hay un giro en la posición del gobierno, y el propio gobierno admite que ha habido negociaciones diplomáticas muy intensas que han llevado a un cambio y a un acercamiento en la postura de España y Marruecos, y además es un giro que viene precedido de episodios muy tensos, porque lo que ocurrió en mayo con la llegada de miles de inmigrantes a España, con Marruecos mirando para otro lado y animando a ese salto, a ese paso a territorio español, la preocupación que ha existido en el gobierno español con Ceuta y Melilla, no ha sido ninguna tontería, ha habido una preocupación seria y real por lo que pudiera pasar en esas dos ciudades autónomas, y en un contexto como este, que el gobierno comunique un cambio tan importante en la posición o en la relación diplomática con Marruecos a través de una filtración que deja en manos del gobierno marroquí, y además sin que sus socios de gobierno de Unidas Podemos conociera este cambio o estas negociaciones que se estaban produciendo, sí que tampoco lo conocieran otros partidos de la oposición, como el Partido Popular, que al final pues gobierna en comunidades como Ceuta o como Andalucía, que son las que al final también pues sufren en primera línea todas las consecuencias de la presión migratoria desde Marruecos. A mí, sinceramente, me parece llamativo, y en un contexto de guerra, claro. Ignacio Sembrero, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Periodista del Confidencial, una de las personas que mejor conoce los entresijos de las relaciones entre España y Marruecos. Ayúdanos, Ignacio, ¿ha habido cambio, no ha habido cambio respecto a la postura española? Sí, dos pequeñas matizaciones al expresidente Zapatero. Sí que ha habido un cambio, esto tiene un carácter mucho más solemne, se produce después de muchas presiones marroquíes que han incluido lo que yo llamaría una invasión pacífica de Ceuta,
Y el plan de autonomía marroquí no es, como dice el expresidente Zapatero, amplio, es un plan absolutamente tímido. En fin, ninguna de las autonomías españolas, ni siquiera las que menos autonomías tienen, como La Rioja o Cantabria, se asemejarían a lo que sería una autonomía en el Sáhara. Están a años luz. La oferta marroquí es muy tímida y por eso además Zapatero, en un momento dado, a través del que era entonces su embajador en Rabat, Luis Planas, se acercó a las autoridades marroquíes para sugerirles que la mejoraran y puso a disposición del gobierno de Marruecos a juristas españoles para que mejoraran esa oferta que Marruecos formuló en 2007, que no ha cambiado y que sigue formulando hoy. Ignacio, ¿por qué ahora? ¿Qué beneficios va a obtener España de este cambio? Bueno, de esta reafirmación de su posición, vaya. Ninguno, te respondo con mucha rotundidad, ninguno. Es decir, lo que obtiene es la normalización de las relaciones. Pues sí, que tendremos de nuevo tráfico de pasajeros a través del estrecho. Está cerrado porque así lo quiere Marruecos desde hace más de 2 años. En un principio invocó la pandemia, pero hoy en día ya sabemos que no es por la pandemia. Se reabrirán las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla, que están cerradas desde hace más de 2 años, y quizás también se reduzca algo la inmigración irregular que llega. Hay que recordar que en los 2 primeros meses de este año la inmigración irregular a Canarias ha subido un 135% con relación al año pasado. Es un absoluto récord y además la gran mayoría o la casi totalidad de los que han llegado proceden, esto no lo quiere contar el Ministerio del Interior, pero es así, proceden del Sáhara Occidental o del sur de Marruecos, es decir, en definitiva, de territorios controlados por Marruecos. Evidentemente, la inmigración irregular es un arma de presión, una de tantas, que se utiliza para doblegar al gobierno de España en el tema del Sáhara, cosa que acaba de hacer con la carta que ha enviado el presidente Sánchez al rey de Marruecos. Ignacio Cembredo, como siempre, gracias. Gracias a vosotros. Edición especial de Hora 25 esta noche desde el Palacio de Deportes José María Martín Carpena en Málaga. Aquí a esta hora se está celebrando la gala inaugural del 25ª edición del Festival de Málaga. Hoy tenemos que ser exquisitos con los tiempos porque nuestros invitados van entrando y van saliendo de la gala, así que les confieso que mientras les hablo estoy mirando ahí a lo lejos para ver si ya están llegando y veo que sí, veo que están aquí ya el actor Luis Tosar, el director Jorge Coira, que estrenan Código Emperador, que es una de las grandes películas de esta edición del Festival de Málaga. En unos minutos vamos a hablar con ellos, pero antes, la noticia de este viernes, muy intenso informativamente. Si se acaban de conectar, sepan que estamos analizando esta noche la importancia de que España haya apoyado ya explícitamente la autonomía del Sáhara, la propuesta de Marruecos. El gobierno asume que esa es la vía, a pesar de las críticas del Frente Polisario, y consigue así el gobierno cerrar la profunda crisis diplomática que teníamos con el vecino del sur desde hace un año. Pablo Morán, hola de nuevo. Hola de nuevo, Aimar. Vamos con las claves de esta decisión, el porqué y el para qué de este paso que da España. Bueno, pues tú lo has dicho, es el reconocimiento que concede el gobierno a través de una carta que el presidente Pedro Sánchez ha enviado al rey Mohamed VI para cerrar la crisis que manteníamos con Marruecos desde el pasado mes de abril del año pasado, cuando viajó a España, lo recordaréis, el líder del Polisario Brahim Ghali, y al que siguió la crisis migratoria en la frontera de Ceuta y Melilla. Y cerrar esa crisis supone, tal y como leemos en el comunicado de Moncloa, volver a contar con la cooperación de Rabat en materias fundamentales para nuestro país, como la inmigración o el reconocimiento de la integridad territorial de España, incluidas Ceuta y Melilla, algo que nos beneficia, según el ministro José Manuel Álvarez. Hay que defender los intereses de los españoles en tiempos tan convulsos como estos, en que los intereses de los canarios, los intereses de los melillenses, de los ceutíes, de los andaluces, tienen que estar protegidos y defendidos, especialmente en tiempos tan convulsos. España y Marruecos dan por cerrada esta crisis, por tanto, Aimar, pero se abren otras incógnitas. La primera es cómo va a reaccionar Argelia, el país que nos vende el gas. Fuentes gubernamentales aseguran que tienen todas las garantías de que no habrá represalias. Argelia es un socio fiable y nuestra relación con ellos está llamada a perdurar, ha dicho esta tarde el ministro. De momento, el Frente Polisario reprocha al gobierno ceder a las presiones de Marruecos. Esta nueva etapa que proclaman ambas partes se va a escenificar con un viaje del presidente Pedro Sánchez a Marruecos, para el que todavía no hay fecha.
fecha. Y otra noticia de esta noche: está el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ahora mismo en Alemania con el canciller Olaf Scholz. Está intentando convencerle de la propuesta española para poner un precio límite a la electricidad en el mercado mayorista y para separar el gas del resto de las energías, para que el precio del gas no siga contaminando el resto de las energías. Los alemanes no quieren saber nada de esos cambios que propone España y por eso la cena de esta noche es importante. Corresponsal en Berlín, Carmen Viñas, buenas noches. Buenas noches, Aymar. Sí, es la primera visita de Sánchez a Berlín desde que Olaf Scholz asumió la Cancillería y previamente a esta cena han comparecido ante la prensa para hacer una declaración institucional sin preguntas. Los alemanes, como decía, son reticentes a la propuesta española, pero esta noche han querido mostrar cohesión. Sánchez y Scholz apelan a la unidad europea para buscar una salida conjunta y hacer frente a la guerra de Putin y al problema del alza de los precios de la energía. Sánchez defiende que se trata de un reto europeo urgente para aliviar a las familias, las empresas y la economía. Le escuchamos. Un problema europeo que exige de una respuesta común y no de distintas respuestas, de 27 respuestas diferentes en función de cuál sea la realidad de cada uno de los Estados miembros. Esta es la posición que ha mantenido el Gobierno de España. Esta crisis debe fortalecer el mercado también energético, la autonomía energética de nuestro proyecto común y no fragmentarlo. Y debemos hacerlo ya. El canciller Scholz ha dicho compartir con Sánchez la premisa de que Europa sea energéticamente independiente lo más rápido posible. Ha adelantado que en el Consejo Europeo de la próxima semana se abordará cómo Europa puede ser más soberana y resistente. También se tratará la situación humanitaria de los refugiados y la política europea de seguridad y defensa, algo que en su opinión hay que reforzar mediante una cooperación más estrecha con Estados Unidos y la OTAN. Siguen a mi lado Isabel Morillo, periodista del Confidencial, José María Loma, jefe de redacción de La Opinión de Málaga, y Ángel Munarriz, periodista de Infolibre. Y en la contra de Hora 25... И мы обязательно реализуем все намеченные планы. Но дело не только в этих решениях. Esto que escuchan es Vladimir Putin dándose un baño de multitudes en un estadio de Moscú lleno hasta arriba para celebrar la anexión de Crimea y ante un público entregado. Putin, ¿qué ha hecho? Es que va a hacer defender su guerra, decir que era necesaria. Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Está siendo un proceso muy interesante, fíjate, está desnazificando, en sus palabras, Ucrania mediante consignas que cada vez cuesta más distinguirlas de las consignas nazis. Se está, en su teoría, extirpando el nacionalsocialismo con discursos que cada vez cuesta más separar de los visionarios que creían en una raza pura. Hoy ha dicho en ese discurso que quiere liberar a Ucrania de un genocidio, mientras cada vez hay menos dudas de que está cometiendo otro. Hace unos días cargó contra las libertades de género mientras instaba a autopurificar Rusia, eliminando traidores y chusma, escupiéndolos como moscas. También dijo que hay gente dispuesta a vender a su madre para sentarse en el vestíbulo de la casta más elevada, mientras él mismo está definiendo esa casta como la que más amor ciego sienta por Rusia y su invasión, justificando crímenes de guerra. En fin, estamos sin duda, creo yo, ante un líder dispuesto a escuchar, a negociar y a pactar la paz tal y como se escuchó, se negoció y se pactó la paz en Europa en 1939. Javois, descansa el fin de un beso, hasta el lunes. Un beso, buen fin de mar, chao. Unos metros de donde estamos, en este Palacio de Deportes Martín Carpena de Málaga, convertido hoy en un escenario y un cine gigante, se está proyectando ahora mismo como peli inaugural del Festival de Málaga, Código Emperador. No tiene marrones. Lleva desde los 18 años en el partido y nunca ha tenido problemas. Ni molesta ni llama la atención. Con suerte lo meterán de relleno en las próximas listas, pero con muy pocas posibilidades de salir elegido. Vamos, Juan. Vamos, seguro que hay alguien que sabe algo. Siempre hay alguien que sabe algo. Un compañero de pupitre que nunca te tragó, ese amigo del alma al que le jodiste la vida. Siempre hay alguien que te voy a contar que tú no sepas. Pues yo de momento no he encontrado nada. Ni bebe, ni fuma, ni anda con mujeres. Un poco de porno de vez en cuando y para de contar. ¿Porno normal? Hasta en eso es aburrido, ¿eh?
Código Emperador, que es la nueva película de Jorge Coira. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y la nueva película de Luis Tosar. Muy buenas noches. Buenas noches. Se estrena hoy en los cines de toda España esta gran peli sobre las cloacas del Estado, esas cloacas que sabemos que existen, que habitualmente lo vemos, de las que nos llega solo el olor fétido y que quedan muy bien reflejadas en esta peli, cuyo protagonista es Juan. Es un agente que lleva toda la vida dedicado a labores de inteligencia, en teoría para ocuparse de asuntos relacionados con la seguridad nacional, pero en la práctica es un fontanero del poder, que es un hombre que tiene que dedicarse a salvar la reputación del establishment. Lo primero, enhorabuena a los dos. Muchas gracias. Es un peliculón. Para los oyentes de la 25 que esta noche están oyendo la radio, por lo tanto no están todavía en el cine, pero que igual se lo están planteando para este finde, ¿qué se van a encontrar en Código Emperador, Jorge? Pues se encontrarán un thriller de intriga, de suspense, en el que podrán por lo menos echar un vistazo a esa zona oscura, esa zona que es difícil ver, de la que de vez en cuando emerge alguna pequeña parte, la punta del iceberg, a través de noticias que todos conocemos sobre el mundo de la política y del poder en general, porque va mucho más allá de la política. Y nos metemos ahí a través de los ojos de Juan, el personaje que hace Luis, y nos metemos en fregados importantes en los que es difícil saber dónde está la frontera entre el bien y el mal. Consigue esta peli una cosa que es muy llamativa, que es que a pesar de que el protagonista en sí es un cabrón, no queremos que le vaya mal del todo, ¿no? No sé, Luis, ¿cómo te cae a ti Juan, tu protagonista? A ratos me cae bastante mal. Es un tipo que traspasa muchas líneas rojas que yo creo que no traspasaría. O quiero pensar que quizá tengo un alto concepto de mí que no es así, pero me gusta pensar que no lo haría. Lo que pasa es que Juan también es cierto que es un tipo con una gran vocación con respecto a lo que hace y cree firmemente que está haciendo algo que tiene que ver con salvaguardar la seguridad nacional. Y que luego los otros encarguillos que va teniendo, bueno, yo qué sé, quizá no le caiga demasiado bien la gente a la que le tiene que salvar el culo, pero bueno, el tipo lo va haciendo. ¿Qué pasa? Que nos lo encontramos justo en un momento en que eso empieza a entrar ya en un territorio de duda y de crisis. Esos sentimientos encontrados que genera el personaje, eso entiendo, Jorge, que lo has buscado, que esté absolutamente premeditado. Sí, totalmente. Pero pensando realmente, no es tanto que sea un cabrón o que sea un tipo majo, sino que es una persona compleja y de repente hace cosas que molestan, cabrón. Pero ¿qué es lo que le pasa por dentro? Es muy misterioso y de hecho yo creo que es uno de los grandes misterios lo de constantemente qué es lo que está pensando este tipo. Por aparte, en su trabajo está lo de mentir y lo hace bien, lo hace muy bien, miente muy bien. Entonces incluso nos miente a nosotros como espectadores, estamos intentando cazarlo, saber qué pasa por ahí. El guionista de la película es Jorge Rica-Echevarría. Hablasteis con gente del CNI, incluso con los policías que detuvieron a Villarejo para saber qué era eso, ¿no? Sí, fuimos... primero investigamos mucho la parte más de periodística, de noticias, hemeroteca, libros y demás, y luego nos fuimos poniendo en contacto con alguna gente que nos daba ciertas claves y que nos iba explicando, y íbamos como descubriendo poco a poco cómo funciona eso, pero incluso en muchos casos con informaciones contradictorias. Es que es un mundo tremendamente complejo de aprender, de comprender del todo. ¿Y huele tan mal como parece? Yo diría, huele raro. Yo tengo la sensación de que huele raro. Para mí una de las primeras sorpresas cuando empezamos a hablar de esta película era lo de, es mucho más complicado de lo que uno podría imaginarse a primera vista. Y hay unas mezclas morales muy potentes. No es todo negro, ni todo blanco, por supuesto. Hay escenas en esta peli que son oro y en parte son también historia de España. Juan, todos tenemos algún deseo. Busca el suyo, se lo das y luego lo grabas. Así de fácil. Así de fácil. ¿Problemas? Una cosa es buscar mierda y otra tirársela encima. Si es tan santo como dices, seguro que le resbala, ¿no crees? Vamos, Juan, no me falles, ¿eh? Sería la primera vez. ¿Esta peli le gustaría a Villarejo, Tosar?
Pues igual hasta sí, ¿eh? Nosotros hemos intentado darle un poco de encanto a todo este mundo, que a veces es un poco más chusquero. Yo creo que lo que vemos a veces en los titulares y lo que leemos en los periódicos, a mí me ha llegado a sorprender, porque ha estado rodando algunas veces el ridículo cuando veo cosas de falsos curas y destrucciones de discos duros y cosas así. Entonces me parece un poco más de la tía, quizás. Y nosotros hemos intentado darle una pátina de un poquito más cool con un personaje que bueno, que es igualmente gris y es claroscuro, como podría ser Villarejo seguramente, pero bueno, pero no anda con una carpeta y una gorra, ¿no? Oye, ¿qué importancia tiene para vosotros que esta sea la peli inaugural del Festival de Málaga? Toda, porque además se da la casualidad de que presentamos hoy en Málaga y además salen salas, y esto ya no es tan habitual, esto es un evento. Sí. Y luego, bueno, 30.000 personas. No, y a ver, sería siempre un honor estar en el festival, estar en la sección oficial, y estar en la inauguración de esta edición, además de esta edición tan especial, que como que tenemos mucho la sensación desde el propio festival de mucho cariño, de muchas ganas de hacer una edición muy especial, muy conectada con el público. Entonces, es un honorazo y es un gustazo estar aquí. Oye, vosotros sois amigos de toda la vida, ¿no? Os hicisteis amigos en el instituto, creo. Sí. Llevamos un tiempito, sí. Igual 30 y pico años así. Pon 10. ¿Y cómo se lleva eso de llevar 30 y pico años siendo amigos, trabajando juntos muchas veces y tener línea directa con Tosar y esquivar la tentación de ofrecerle todo, pedirle que esté en todas las pelis? No, lo hace muy bien Jorge en ese sentido, ¿eh? Yo creo que nos conocemos tanto que ya más o menos sabemos en que no atosiga, ¿no? No, en que sabemos en que le apetece estar a cada uno con el otro, ¿no? Y nos ha ido saliendo bastante bien así con el tiempo. Hemos ido coincidiendo en cosas importantes, cosas que han sido muy decisivas para los dos también. Y ahora lo que pasa es que teníamos ganas porque hacía igual, ¿no? Sí, ya llevamos 10 años. 10 años que realmente pasaron muy rápido. Esta cosa de, ostras, ya pasaron 10 años, qué locura. Pero sí, ya había ganas. Sí, a ver, hay una cosa, yo recuerdo, pero esto que quizá pasó hace más tiempo. Esta cosa rara de, claro, yo conocí a Luis en el instituto y nos poníamos a hacer cosas en VHS y claro, decías, pues muy buen actor, pero como que parecía normal, porque claro, cuando eres prácticamente niño, todo lo asumes como normal. Y con los años empiezas a decir, vale, esto es bastante extraordinario. Este talento que tiene mi colega, creo que es bastante extraordinario. Y claro, y luego ya vas madurando y llegamos eso. Por ejemplo, a esta peli, yo reconozco, yo rodando la peli había momentos que decías, es que me quedaba embobado rodando pero ¿de dónde saca eso? ¿Cómo puede tener tal nivel de sutileza, de talento? O sea, bueno, es un... Y decías, que es mi colega. No, era de... ¡Uy, qué guay! ¿Qué pasa? Y por otro lado, en el fondo sigue siendo el mismo, ¿eh? Sigue siendo, quiero decir, ese corazoncito de grandísimo actor está ahí desde los 15 años. Oye, contó Luis en Hoy por Hoy hace un mes una historia tremenda que él fue animador infantil durante 15 minutos. Lo recuerdo bien. No, fue durante más tiempo. Lo que pasa es que hubo unos 15 minutos de gloria a los que él asistió prácticamente. Y que no consiguió hacerse con los chavales, que salió pitando y que estabas tú ahí con un coche esperándole. Sí. ¿Cómo fue aquello? Quiero saber tu versión de la historia. Sí, claro, éramos muy chavales, no teníamos coche, con lo cual a mí me prestaban mis hermanos mayores un coche, entonces nos fuimos juntos para allá y mi plan era, bueno, pues él sube a hacer la actuación y yo lo espero en la cafetería, luego volvemos para Santiago. Y de repente lo veo bajar todavía vestido de payaso. ¿Qué ocurre? Y dice, vámonos. ¡Corre que nos vamos! Sí, vámonos. Ya te cuento. Llegamos al coche, ese momento surreal de vamos a montar en el coche y de repente se oye por la ventana ¡Lucas! Y un montón de niños saludando. Mi nombre artístico era Lucas Mapache, porque me ponía como unas ojeras muy grandes. Y los niños gritando por detrás del coche. Los niños gritando, y ¡Lucas, adiós! Sí, lo que pasa es que esos cabrones, 5 minutos antes, me estaban sacando todos los juegos de malabares, arrancándome, rompiéndome la maleta con todo el material, tirándome cosas encima y diciendo, papá, el payaso es gilipollas. Esta es la realidad del asunto. Sí, pero mantuviste muy bien la dignidad diciendo, adiós, hijos de puta. Entonces nos fuimos a cenar, por ahí a cenar una tortilla estupenda. Y no volví a actuar de payaso. Oye, antes de que os vayáis a cenar hoy, dejadme que me ponga serio un pelín. Luis, tú estuviste hace un par de años en el Festival de Cine del Sáhara, en Fisáhara, en el campo de refugiados de Dakhla, y estuviste allí viendo de primera mano lo que padece y lo que resiste el pueblo saharaui. ¿Qué opinas de que hoy el gobierno español haya insistido en que la opción más viable es la propuesta marroquí? Bueno, yo creo que una vez más asistimos a una cosa que es una constante ya en todos los gobiernos de este país desde hace muchísimos años,
que es escurrir el bulto, básicamente, y no plantar cara a un problema que está sufriendo miles de personas ya casi olvidadas, porque esa es la realidad. Los campos de Argelia son el terror, porque ya se ha cronificado tanto la manera de vivir allí y de desarrollarse, que es muy tremendo cuando visitas los campos, ¿no? Sobre todo ves el raquitismo que han desarrollado los niños por 30 y pico años de alimentación, que están muy por debajo de los estándares, la rabia que tienen muchas generaciones que ya han nacido allí y que no han conocido una patria como tal o un país como tal, que solamente lo conocen por recuerdos de los mayores, y muchos mayores muy nostálgicos intentando, o teniendo la esperanza de que eso se pueda recuperar, y sabiendo que realmente los únicos que pueden dar un paso adelante y echarles una mano aquí somos nosotros y el gobierno de España. Entonces, una vez más se echan atrás. Ya sabemos, hay muchos intereses en juego, pero creo que es un poco puñalada trapera también hacerlo justo en este momento. Luis Tosar, Jorge Coira, si pudierais votar, pero no la vuestra, ¿a qué peli de la sección oficial votaríais? No lo sé porque no los vi todavía. Habrá que verlas. Sí, sí. Seguramente, tendría que tener mucho nivel, también te digo. Porque... No, pero hay pelis con una pinta muy poderosa. Hay alguien más capacitado para eso. Sí, ¿no? Y señala en este momento a Juan Antonio Vigar, que es el director del Festival de Cine de Málaga. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Aimar. Un placer estar aquí, una alegría. El placer es nuestro. Muchísimas gracias por acogernos, por ponérnoslo todo tan fácil para hacer esta noche Hora 25 desde aquí, desde unos metros de la gala inaugural. No, a vosotros siempre, porque no basta con hacer cosas e intentar hacerlas bien. Es que nos tenéis que ayudar a difundirlas para que se conozcan, para que el público las vaya a disfrutar, y eso es lo fundamental en todo esto, en el mundo de la cultura, ¿no os parece? ¿Cómo ha ido la gala de inauguración? Bueno, yo no soy muy objetivo. A mí me ha parecido una gala muy dinámica, muy divertida. Tosar dice que bien. Muy bien, porque además ha acabado con Camela. O sea, en todo lo alto. Muy alto. Y después vuestra peli. Sí, eso es lo malo. Eso es lo malo. Cuidado, tenemos que hablar de este tema. No, pero es verdad que queremos hacer una demostración de todos los contenidos, que son muchos del festival, a lo largo de estos próximos días, pero también queremos que la gala sea un evento cultural que sume a la música, que sume toda una serie de factores que haga que el público se divierta, se lo pase bien, y creo que hoy nos hemos divertido mucho, y es verdad. Es una responsabilidad para vosotros, pero hemos acabado en coma alta con Camela. Y yo te he visto bailando, Luis. O sea, que ahora no te vengas atrás. No, en absoluto. No reniego de mis orígenes. que tiene mucho coche de choque he pillado yo. Que tiene Málaga que no tienen los demás festivales de cine. Bueno, Málaga tiene una singularidad muy especial, y es que siempre ha sabido equilibrar muy bien lo que es la parte de exhibición con el evento social. Y cuando digo evento social, digo el abrazo a la ciudad y por extensión a todo el cine español, y en este momento también el abrazo al mundo latinoamericano, que para nosotros es fundamental porque ahora somos un festival de cine en español. Yo creo que Málaga tiene esa identidad, es la casa común de todo el cine español, porque aquí todos son bien recibidos, Aimar. Es Málaga uno de los pocos festivales que combinan con mucho arte el nuevo cine de autor con el cine taquillero. Eso aquí lo llevan bien, lo saben hacer bien. Sí, yo suelo utilizar, ya sabéis que las frases así cortas y contundentes siempre son bien recibidas. Yo digo que nuestra singularidad es la generalidad, porque aspiramos a ser una foto fija de todo lo que se hace en el cine, en este caso en español, y por lo tanto creo que ahí tiene que convivir directores con una trayectoria amplia, con gente con una mirada nueva, más indagadora, diferentes formatos, diferentes géneros. Bueno, creo que es muy saludable que todo eso forme parte de una programación, porque al final lo que estamos definiendo es la riqueza y la variedad del cine español y en español. ¿Cuál es su favorita de la sección oficial, ahora que no nos escucha? No lo puedo decir. Yo sé que somos muchísimos los que estamos aquí a través también de las ondas. No, más o menos un millón, más o menos un millón. Por eso digo que la privacidad se ha quedado un poquito así como desaparecida. Entonces no te lo puedo decir. Para estos chavales que están empezando les pintan bien las cosas. No te lo puedo decir, pero hay una película que me gusta mucho y que como no está en competición, pues te lo digo, Alcarrás. Hombre, claro. Es que eso es ir a lo seguro. Arriesgando, ¿no? Arriesgando. Claro, después del Oso de Oro. Juan Antonio Vigar, Jorge Coira, Luis Tosar, muchísimas gracias a los tres por estar esta noche. Muchas gracias a ti. Hora 25.
Aimar Bretos. Que este festival haya conseguido convertirse en un referente del cine en España es una noticia estupenda, obviamente, para la ciudad que lo acoge y que lo ha hecho crecer. Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, muy buenas noches. Buenas noches, es un placer estar con vosotros. 25 años, está lozana la criatura, ¿eh? Sí, la verdad que parece mentira. Qué rápido pasa el tiempo. Y además que con 25 años no se emancipa, eso está bien, no se va de Málaga. Es cierto, es cierto. Cada vez más ligado el festival y Málaga. ¿Sí? Cada año que pasa, sí. Yo noto a la ciudad más volcada en el festival y en el cine, y más interesados, más enamorados de Málaga también. Ese gran elenco de artistas y de profesionales del cine español. ¿Qué le da el festival a la ciudad? Pues le da más visibilidad, le da más imagen real, en el sentido de ciudad muy comprometida con la cultura, refuerza el aire cosmopolita de la ciudad. Da muchas cosas. La verdad es que mediáticamente tiene una proyección muy potente, eso lo sabéis vosotros que estáis en estos temas, ¿no? Se hace un balance de lo que eso supone, que se valoriza también, se hace lo que puede valer esa proyección mediática, y son cifras muy superiores a lo que cuesta el festival. ¿Cómo está la ciudad, alcalde? Dígame la verdad. ¿Está bien? Si digo que sí, parece claro que es lógico, ¿no? Pero es verdad que la opinión sobre la ciudad de los que no viven en ella es muy favorable, eso es cierto, ¿no? Y cada vez más, ¿no? Yo sé que quedan cosas pendientes, eso es evidente, ¿no? Y sobre todo siempre me preocupa un tema que no está en el ámbito municipal, que son los temas educativos, pero es un tema general. En España yo creo que nos falta hacer un esfuerzo para mejorar más. ¿En qué sentido? No, hombre, que exista menos fracaso escolar del que existe en España, menos abandono escolar, más atención a la FP en general, ¿no? Se ha hecho algún esfuerzo en los últimos tiempos, porque yo creo que también cuando hay crisis, cuando la gente se da cuenta, ¿no?, de esa necesidad de reforzar en esa materia, pero nos queda hacer. No estamos en el grupo de cabeza de los países europeos y en el plano mundial en esa materia, ¿no? Y creo que ahí es donde nos jugamos siempre cualquier territorio, sea una nación como España, una región como Andalucía, una comunidad autónoma, o una ciudad como Málaga, nos jugamos el futuro. Hablando de futuro, alcalde, estamos viendo, no sé, que Málaga está de moda en el ámbito tecnológico. Google, Vodafone, Decra, las grandes empresas tecnológicas se están instalando aquí. ¿Hay un idilio tecnológico con la ciudad o qué está pasando? Existe también en ese plano un cierto idilio. Antes hablábamos del idilio del cine español, del festival con Málaga, y en el plano de la tecnología se ha ido consiguiendo, en parte por esa apuesta también por la cultura, por hacer una ciudad muy completa, que puede atraer talento, ¿no? La ciudad tiene condiciones naturales muy buenas, de paisaje, de clima, de ser ciudad mediterránea, que eso siempre creo que es un atractivo, un encanto. Si la cuidamos para los propios malagueños, al final se convierte en una ciudad muy atractiva también para los de fuera, sea en plan de visita, sea en plan de vivir en ella, ¿no? Si conseguimos además que haya una universidad muy comprometida en materia de tecnología de información y comunicación, un parque tecnológico fruto de una buena colaboración, autonomía, ayuntamiento y la propia universidad también en el parque, un proceso de incubadoras, aceleradoras y muchos proyectos de Smart City que se han hecho también, una ciudad muy... Nos ofrecemos encantados de hacer un laboratorio urbano en ese sentido. Al final las empresas se dan cuenta que aquí se encuentra talento, se puede encontrar también facilidad para que talento de otros sitios vengan acá, lo que antes decíamos, de que sea una ciudad atractiva. Y se va creando un ecosistema para la innovación. Esa es la realidad. Hablando de gente... El código digital también está ayudando mucho. Hablando de gente que viene de otros sitios hacia aquí, alcalde, ¿cómo de numerosa es la comunidad ucraniana en Málaga? ¿Están notando ya que la comunidad ucraniana está acogiendo a familiares suyos que están teniendo que huir de su país? Sí, por supuesto que sí. La comunidad ucraniana en la provincia son casi 12.000, en la ciudad casi 5.000. Son muy activos, están lógicamente muy impactados, motivados, trabajando mucho, y procuramos ayudarle todo lo que podemos. Cuando digo procuramos, estoy hablando en términos generales, todas las administraciones y la ciudad de Málaga en sí mismo, ¿no? Pero es la propia comunidad la más activa en ese sentido, ¿no? Y muy abierto, como es natural, a que vayan llegando. Eso queda todavía por perfeccionar. Hemos estado en contacto también con el Ministerio del señor Escribá, con el secretario de Estado de Migraciones, con su director, Carlos Montero, y viene el lunes a ver unas instalaciones que nos pedían para montar un cuarto centro de acogida y de ayuda a la llegada. Y ¿se va a montar el cuarto centro aquí? Se ha anunciado en ese sentido, después de una conversación que tuvimos porque veíamos que FEAR, que es la entidad, la ONG encargada de este tema, está un poco superada por la situación, ¿no?, de capacidad de atender y demás. Y yo creo que el gobierno debe mirar, y lo ha hecho, evidentemente, donde hay más ucranianos quizás ya instalados,
de antes, ¿no? Que lógicamente producen un efecto, llamémosle llamada, llamémosle lógica atención, lógica respuesta a la gente que está pasándolo mal. Uno va a donde está su familia. Es lo lógico, es natural, ¿no? Alcalde, ¿qué va a pasar con el Museo Ruso? Porque hay quien le pide que lo cierren, aunque sea temporalmente. Usted se niega. En cualquier caso, la exposición actual termina el mes que viene, en abril. Sí, lógicamente el museo, por un lado, no puede renovar exposiciones porque la situación de sanciones que existen hacia Rusia impide cualquier tipo de transferencia económica, y eso funciona en base a unas transferencias económicas están pactadas en el acuerdo, el convenio que tenemos, y al no hacerse no podrá haber. Aparte que sería difícil también hacer el proceso de movimiento de obras y tal, ¿no? Pero el gobierno, España, hablando con el ministro de Exteriores, desde la opinión, y yo la comparto desde luego, de que siga abierto en una situación sin renovar exposiciones, por ahora. Ya veremos cómo evolucionan las cosas, pero yo creo que hay que saber separar lo que es cultura, en este caso del pueblo ruso, y al propio pueblo ruso, de los errores y las brutalidades que puedan cometer sus gobernantes, ¿no? En este caso, el presidente Putin, ¿no? Separar ambas cuestiones, pensar que la cultura como puente entre los pueblos debe estar siempre muy presente en la actividad de las ciudades, de los territorios, yo creo que es una realidad, ¿no? Por lo tanto, creo que es un correcto camino, lo que coincido con el gobierno en ese sentido. O sea, no es una decisión nuestra personal o solo municipal, y creo que hay bastante consenso en general en esa línea. Puede haber opiniones en contra, pero en general creo que hay una opinión, me da la impresión que mayoritaria en esa dirección. Acaba de volver alcalde de Dubái, estuvo allí el lunes, el martes, y en el pabellón de España de la Expo ha presentado la candidatura oficial de Málaga para albergar en 2027 la exposición dedicada a las ciudades sostenibles. Hay otras ciudades que aspiran a ello. Está Minnesota, está Belgrado. ¿Qué ofrece Málaga? ¿Por qué se la tiene que llevar Málaga? Bueno, por la temática en primer lugar, que es, creo, muy actual, la era urbana hacia la ciudad sostenible. Y luego por los atractivos de Málaga que antes hemos escrito, ¿no? Y estar en un país como España con una gran experiencia de organización de exposiciones, se ha demostrado en las últimas décadas, y muy atractivo y muy capaz en materia de turismo, en materia de organizar congresos, etcétera, ¿no? Pero no era tanto presentar, sino aprovechar que la exposición de Dubái, que es universal, esta es internacional, más pequeña, la universal termina el 31 de marzo, y antes de que terminara tener un encuentro con los comisarios de pabellones, porque quieras que no, estas personas van a influir en los órganos de cada gobierno, de cada país, que luego decidirán los votos dentro del buró de exposiciones. ¿Cómo los ha visto? ¿Están en el bote? Bueno, los que han estado, yo lo he visto bastante cercanos, interesados, y comparado con otras, digamos, presentaciones que han hecho, en este caso Minnesota, Estados Unidos y Tailandia, pues el balance era más favorable hacia nosotros. No sé si era la opinión subjetiva de Carmen Bueno, la comisaria española, que ha visto a las otras y que además ha trabajado muy bien organizando este acto y tal, ¿no? Yo agradezco a ella y al embajador de España allí, Íñigo de Palacio, también, que estaban muy volcados en el tema, ¿no? Y a las propias autoridades de allí, de Dubái, que también nos han recibido, hemos hablado, en fin, hemos tratado lógicamente de sembrar interés en ellos, ¿no? Pero en fin, ellos se tienen que mover también una cierta diplomacia ahora mismo, porque no toca aún, es en mitad del año 23 cuando se decide. Mientras tanto hay un montón de cosas que ir haciendo, ¿no? Y que el gobierno debe nombrar un embajador de la exposición, igual que se hizo en Zaragoza, que se vaya moviendo y contrastando, aparte de que las embajadas pues ayudarán en ese sentido, dentro del trabajo de la embajada, que es muchísimo, pero bueno, un tema que no hay que olvidar es este, ¿no? Si queremos, lógicamente, pues ganar, cuando se presenta el gobierno de España, el que presentó la candidatura, que nosotros habíamos ofrecido al gobierno, que efectivamente pensara sobre ello, porque creemos que es una oportunidad de la marca España mejorarla también ante el mundo, ¿no? ¿Y lo ve involucrado al gobierno de España? Bueno, ha tardado en presentarla, un poco al límite de tiempo, porque eso marca el reglamento, es 6 meses de que se presente la primera, que fue en Minnesota, y un par de días antes se presentó, pero lo que importa es que lo presentara. Oye, le veo un poco molesto, alcalde. No, en absoluto, en absoluto. Estoy siempre describiendo, es que yo comprendo que un gobierno tiene muchos temas, y más temas de enorme importancia, enjundia, ¿no? Y dificultad, y este es un tema más importante. Por eso son oportunidades para que los gobiernos se sitúen en el plano mundial, en el plano de las posiciones, en el plano de la realidad de los temas del planeta, pues con ofertas que valga la pena hacer, ¿no? Creo que la temática lo merece, hay que acertar bien en cómo hacer el master plan de punto de vista urbanístico. Bueno, queda todavía trabajo. Tenemos un dossier de candidatura presentado por nosotros, que el gobierno lógicamente mirará y mejorará, estoy convencido. Tenemos algunas ideas nosotros también para mejorarlo. Y hay una comisión ya creada en Boletín del Estado, pero que hay que poner en marcha. Y comprendo que justo se iba a hacer la reunión el viernes de la semana que comenzó la invasión de Ucrania. Y ahí saltó todo por los aires.
siguiendo las indicaciones, las órdenes del presidente Putin, ¿no? Y eso, lógicamente, el primer ministro de Exteriores, que preside esa comisión, fue imposible hacerla, ¿no? Pero mañana tenemos una reunión de trabajo en Málaga, aprovechando que ha podido venir a Málaga la directora general de Diplomacia Económica, para justamente cambiar impresiones sobre los temas que debemos de movernos para que esta cuestión efectivamente procuremos aprovechar los meses que quedan hasta que en mitad del 23 se decida. Mientras tanto, hay que explicar bien la candidatura en la reunión allí en París. Vendrán los expertos aquí, igual que a las otras ciudades, a ver la ciudad, a ver el terreno, a ver cómo hay una sensación de respaldo ciudadano que existe en Málaga. Yo creo que más que en otras, estoy convencido, muy difícil que exista. Primero, una coordinación institucional, porque el gobierno ha tardado, pero está en ello, claramente. La Junta de Andalucía está en ello, la Diputación también, nosotros lógicamente, ¿no? Pero está la universidad y más universidades de aquí, del sur de España. Y luego tenemos una página web con 160 asociaciones o empresas que han dicho sí, estamos y apoyamos, ¿no? Estamos convencidos que vaya un respaldo importante de los grupos políticos del Ayuntamiento, todos. Cuando hemos estado en Dubái he invitado a los demás grupos políticos, los que han podido venir han ido, ¿no? Con una presencia, al menos uno, de grupo, ¿no? Es importante que nos vean unidos y sin duda de que es una aportación. Quizá un poco utópico pensar, no buscamos tanto imagen para nosotros, sobre todo para España, sí, para la ciudad algo, también alguna medida, pero sobre todo ser útil al planeta, ser útil al reto que tenemos con las ciudades en el siglo XXI, que es enorme. Alcalde. Y los espacios vacíos, que también es enorme. Si se haya menos crecimiento de población en las ciudades, hay que procurar que en los espacios rurales haya posibilidad de trabajo, de educación, solo de ello también, y perspectiva de, con las técnicas de hoy, con las tecnologías de comunicación, poder participar del progreso de la humanidad. Si se la dan, ¿la va a inaugurar usted como alcalde? Vaya pregunta. Lo que importa es que salga el tema, que salga adelante y conseguirlo. Lo demás es accesorio, ¿no? Es verdad. Las ciudades están más allá de las personas. Venga, alcalde, hablemos claro. Queda un año para las elecciones municipales. Usted lleva 22 de alcalde. Su partido, que es el PP, le ha pedido que repita en 2023. Para entonces usted tendrá 81 años. ¿Se va a presentar? Para el 83, en el momento de las elecciones, tendría 80. Por el cumple de diciembre 42. Pero eso es anecdótico, es igual. Cambia sustancialmente el escenario. No cambia, una pequeña corrección. Yo que me gusta los números. No, a mí también. Tiene toda la razón. Me gusta ser exacto. Pero no me esquive la pregunta. No la esquivo. Sobre esta pregunta, que no es la primera vez que me la hacen. Algo supongo también. Sí. Contesto lo siguiente. Estoy ahora mismo con una serie de temas y por esto que me tiene la agenda muy cogida, es la palabra, ¿no? Muy agobiada de agenda. Tengo que conseguir tener una agenda un poco más liberada de tiempo, tener un poco de más tiempo para mí, para hacer algo que me encanta, que es hacer deporte. Hacer algo dentro del deporte, la natación. Me dicen que va a nadar por las mañanas, 5 tempranísimo, meses que no voy a la piscina, 5 meses sin ir. Y al menos un día a la semana debía hacerlo. Si el ideal serían 2, ¿no? Por lo menos. Los que me oyen, yo les animo a que lo hagan. Es un deporte muy completo, te permite, pues, en fin, no tener sensación de dolor en ninguna articulación, cosas parecidas, ¿no? O sea, si le garantizan que tiene tiempo para nadar, ¿se presenta? Vamos a ver. No. Tratemos de reconducir el tema exactamente. Tengo que ser capaz de organizar la agenda, que yo pueda ver que hago un trabajo útil a la ciudad, pero capaz de mantenerme en forma física y mental para poder ser más útil en ese sentido, para ser útil de verdad, ¿no? Para no tener bajada en nivel de producción, digamos, de eficacia, ¿no? Y eso está por ver. Hasta ahora no lo he conseguido. La respuesta, por tanto, mientras yo no consiga eso, no podré dar una respuesta en sí, como estoy viendo que busca que le diga, ¿no? Por lo tanto, estoy en esa duda o en esa necesidad de organizarme. Pero como estoy en este tema y también estamos aspirando a la Copa de América, que son ellos los que nos han buscado, alguna medida, pero nosotros hemos visto que vale la pena luchar por el tema, ¿no? 2024, por cierto, Barcelona también la quiere. ¿Qué va a pasar ahí? 24-25, bueno, pues en estos días próximos es cuando el equipo, como sabe, organizador, es el equipo que ganó la edición número 36, que es el equipo de Nueva Zelanda, pues decidirá de acuerdo con los datos que ofrezcamos unos y otros. Está Arabia también, con Jeddah, la ciudad de Jeddah en el Mar Rojo, está Irlanda con Cork, y hay 2 ciudades españolas ahora mismo que, bien sea porque ellos nos han visitado, como ha ocurrido en el caso nuestro, a la vista de que Valencia rechazó esa posibilidad,
parece que por los problemas que el consorcio había tenido allí anteriormente y tal, es un tema importante desde el punto de vista de proyección mediática para España y para la ciudad que lo acoge, eso es evidente, ¿no? Y nosotros trataremos que sea en España y trataremos de que sea Málaga. Mi obligación como alcalde es hacerlo. Ahora, ¿qué va a pasar? Pues yo no voy a descubrir ningún mecanismo secreto que tenga ahí, porque más o menos es conocido, pero lógicamente también me reservo la opinión exacta sobre el particular, lucharé por ello. Dígame qué plazo se marca para tomar la decisión. ¿De lo de la Copa de América? No, de la otra. Es insistente este señor, ¿eh? No conocía yo al amigo Aymar Bretos con tanta insistencia. Pero bueno, insistente él, yo también lo soy. También lo soy. En los objetivos que nos marcamos y en el tema de que no puedo contestar otra cosa de verdad, lo digo sinceramente, no es que hay duda la pregunta. Antes de las municipales vienen las andaluzas y ahí es probable el escenario de que su partido, si puede llegar a repetir al frente de la Junta, tenga que hacerlo con Vox. ¿A usted ese escenario que le sugeriría? Bueno, yo creo que en estos temas lo que no hay es que plantearnos futuribles. Ya vamos a ver qué pasa. Yo no creo imposible, ni mucho menos, que el Partido Popular pueda ganar las elecciones con una mayoría absoluta o con una mayoría casi absoluta que le permita gobernar en solitario. ¿Tan fuerte se ven? Yo creo que ha hecho una labor espléndida. Han hecho, lo digo sinceramente, los dos partidos en coalición, el PP y Ciudadanos. Yo puedo comparar con otra etapa anterior a la Junta y la diferencia es muy grande a favor de esta etapa, lo digo sinceramente. Mañueco también decía que él iba a tener una mayoría amplia, sólida y que le iba a bastar para gobernar solo, y mire ahora, firmando con Vox. Si eso sucede en Andalucía, ¿usted estaría cómodo? Es insistente, ¿eh? Pues yo vuelvo a insistir también en que creo sinceramente que ese escenario no se tiene por qué llegar a dar. En cualquier caso, en cada momento habrá que reflexionar qué es lo que es mejor para nuestra tierra y para España, evidentemente. El ideal, entiendo, hoy por hoy es que seamos capaces, del Partido Popular, de tener un resultado electoral que nos permita gobernar solos o repetir un escenario parecido al actual. Parece que Ciudadanos baja, pero puede mantener presencia. Para mantener presencia está ahí, como un posible apoyo también, ¿no? Esos escenarios hay que contemplarlo. Quedan unos meses todavía, quedan, como digamos, realidades del día a día. Yo veo a la Junta muy activa y en el momento en que se están recogiendo frutos de la labor hecha en estos años. En momentos difíciles, por otra parte, porque gobernar en el contexto de la pandemia no es fácil. Gobernar en el contexto ahora de la crisis que inevitablemente está creando la situación de conflicto, de guerra, ¿no?, de invasión de Ucrania, pues tampoco es fácil, ¿no? Todo eso, digamos, son condiciones o situaciones que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y a pesar de ello, insisto, los resultados son francamente buenos. Andalucía hoy tiene un vigor económico y una capacidad de atracción. Eso que hemos visto de Málaga, yo lo veo capaz de ir impregnando el resto de Andalucía, sinceramente. En vez de decir que Málaga tiene unas condiciones muy especiales, pero es que las demás ciudades andaluzas, las demás provincias andaluzas, también tienen condiciones muy buenas. Y veo en la política del gobierno andaluz una... Yo no diría que esté inspirándose en lo que hemos hecho en Málaga. No es eso exactamente. Sería excesivo por mi parte. Pero quizás algo de ideas, de inspiración, de fortalecimiento en materia de capacidad de atracción de inversión, etcétera, se nota, ¿no? Yo lo veo así. Y sobre todo, para mí, es esa diferencia entre una administración que colabora con cualquier ayuntamiento del color que sea, con transparencia, con la... Yo puedo saber qué se gasta, qué se invierte en nuestra provincia ahora y en nuestra ciudad. Antes no. Yo puedo enterarme si hay fondos europeos y de qué forma se pueden tramitar y gestionar dentro de la autonomía. Antes no. Hay una diferencia muy grande en ese sentido, sinceramente. Lo digo con respeto a quienes gobernaron antes, pero les faltó esa transparencia, esa capacidad de comunicar, esa capacidad de sumar. Yo veo ahora en la Junta de Andalucía un reconocimiento a la capacidad y potencialidad de Málaga, que hemos estado hablando antes de ella. Antes no, se desaprovechaba. Puedo contarle muchas anécdotas, porque llevo casi 22 años de alcalde, y de antes algunas, como yo no era alcalde. El año 86 entramos en Europa, España entró en Europa. Lo normal es que las agencias que se crearan en Europa vinieran a España, que no tenía ninguna. Agencias como la de registro y patente marca, la que está en Alicante, o la de Ciudad Social que está en Bilbao. Ciudades no capital autonómica. Pero la ciudad no capital autonómica más grande de España es Málaga. Era y es. Y en aquel momento la Junta no se acordó de Málaga. Tampoco el gobierno de España. Pero la Junta la que tenía que haber dicho, oye, aquí hay una ciudad que vale la pena, que es maravillosa para que los funcionarios europeos trabajen. Los que estaban en una agencia que fue a Sevilla, finalmente, la única que hay en Andalucía está en Sevilla, Instituto de Prospectiva Tecnológica Europea, el representante de la Comisión Europea en Madrid, años después, ya estaba yo de alcalde, me decía que los funcionarios allí querían
que fuera a Málaga, donde trabajara. Porque allí no encontraban ese ambiente cosmopolita, colegios internacionales, etcétera, que Sevilla ha mejorado en ese sentido, pero estoy hablando, o sea, que podía haber sido perfectamente. Esos son olvidos de desconocer esa potencialidad. Cuando se crea nuestro parque tecnológico, que he hablado de él, fue el año 92. Pero el año 86 se crearon en España, Madrid, Barcelona y Vizcaya. Barcelona Sant Cugat, Madrid Tres Campos y Vizcaya Zamudio. El de Málaga tardó 6 años. No fuera adelantarnos demasiado nosotros el de Cartuja, que tenía que nacer en 92 después de la Expo. Esos detalles son absurdos que existieran. ¿Por qué no se creó aquello? Después hubiera surgido el de Cartuja, encantado, y otros más que existen. Detalles que demuestran que no se quería reconocer esa potencialidad. Hoy sí se le reconoce. Volvamos a lo ya. Esa es la diferencia. A usted, que le reconocen en su partido, que es una voz muy escuchada en su partido, ¿cómo explica lo que ha pasado en el Partido Popular con Pablo Casado? ¿En qué sentido? Lo último. Sí, la caída. Bueno, yo es que no tengo todos los datos para poder saber, pero es evidente que hay cosas que no se han hecho bien, ¿no? Eso está claro. O sea, la relación de Casado con Ayuso, con Isabel Ayuso, no ha sabido gestionarse, se ha ido creando ahí unas dificultades durante meses, absurdamente. Cuando lo que hay que hacer es sumar. Los partidos no debe haber tensiones, desconfianzas entre los que tienen tal o cual responsabilidades, sino sumar. En este caso, Casado como líder del partido, Ayuso en su responsabilidad de la autonomía, ¿no? Y eso al final le ha pasado factura a Casado. Lo resumo en ello, ¿no? Así. Alcalde, le pregunta a Isabel Morillo, periodista del Confidencial. Encantado. Alcalde, ¿qué le pasa a su partido en los últimos días con la violencia de género? Porque a mí me está sorprendiendo mucho pues este cambio en el discurso. Empezó el consejero de Salud de Andalucía, el señor Aguirre, al que me imagino que usted conoce bien, abrazando ese término de violencia intrafamiliar, que yo solamente le conocía a Vox, y ha acabado Feijóo también enredándose un poco, que por cierto Feijóo mañana lo tienen aquí en Torremolinos con el señor Moreno. Me imagino que estará también usted en ese acto. ¿Qué le pasa voy a procurar ir. Tengo la agenda, la posibilidad de ir. Tengo una agenda complicada, pero por supuesto este tema confío mucho en lo que Feijóo puede hacer para potenciar el Partido Popular, que es bueno para España, que el Partido Popular sea una clara alternativa. Todos los gobiernos necesitan tener alternativas. Necesitan hacer las cosas muy bien. Para eso hay que hacer una oposición que sepa hacer las cosas para mejorar la acción del gobierno. Es así como lo veo. Y al mismo tiempo labrarse el prestigio dentro de la opinión pública para ser alternativa, porque la democracia está así planteado, ¿no? En esos términos debe ser, ¿no? Y a la pregunta, alcalde. La pregunta no la eludo. La pregunta yo lo tengo clarísimo. La violencia de género es una realidad. Quiere decir que hay una estadística demasiado alta de violencia de hombre hacia la mujer. Ahí hay que hacer un esfuerzo muy grande de educación. Hemos hablado de educación hace unos minutos. De educación desde la escuela, de educación en la familia, de educación en la sociedad, en todos los sentidos. De convivencia en paz, de libertad, de respeto mutuo, de saber educar la vida en pareja. Y si la vida en pareja no funciona, buscar unas salidas pacíficas y normales, ¿no? Que muchísimos problemas parece que están ahí. No soy especialista en los casos, analizar los casos, pero parece que están en ese tema, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Y luego podrá haber, evidentemente, en cualquier comunidad hay problemas de violencia, puede haberlos también, ¿no? Pero no cabe duda que hay una estadística muy fuerte que debe preocuparnos y que debemos actuar. Sobre todo en la línea que acabo de comentar, que es la clave y esencial. Esa educación que debía estar mucho más presente en la escuela de lo que está, me parece a mí. Tampoco tengo datos, porque hace tiempo que estuve en la escuela, pero yo no sé si esto se aprovecha en ocasiones, desde el punto de vista del profesorado en general, para dar esos mensajes siempre, ¿no? Y hay riesgo de que el Partido Popular se escore en sus postulados en cosas que para mí creo que estaban claras en el PP, como esta, presionado por Vox. ¿Usted cree que ese riesgo existe? ¿Sienten la presión de Vox? Porque ahí están las encuestas, alcalde. No en Málaga, que tengo que decir que el alcalde es el dique de contención de Vox en Andalucía, siempre en el PP se le mira así. No sé si lo soy o no lo sé, como usted dice. En cualquier caso, no tengo ocasión de haber convivido con representantes políticos de Vox para poder profundizar en cómo ellos piensan sobre este tema, pero me parece que si estuviera dialogando conmigo, alguno de ellos, lo que acabo de decir, no podría negarlo, de que existe esa estadística fuerte, potente, que nos debe hacer pensar en la línea de lo que acabo de decir, ¿no? Que por otra parte puede haber otro tipo de violencia, los hay, evidentemente, y tendrán su respuesta, pero son como escenarios con cierta diferenciación clara, ¿no? Yo creo que ese tema hoy es muy normal lo que estoy diciendo, no creo que nadie lo pueda negar. Le pregunta José María Loma. Alcalde, buenas noches. Buenas noches, José María. ¿Qué tal?
Usted declaró hace unos días que había devuelto la medalla que le entregó Putin con motivo del convenio del Museo Ruso. ¿Ha recibido algún retorno por parte del gobierno ruso? ¿Cómo ha sido esa comunicación? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Qué le han dicho las autoridades rusas? Yo quiero recordar que fue el viernes 4, antes hablamos del momento en que íbamos a tener la reunión y fue la semana en que se produjo la invasión de Ucrania. Pues unos días después, quizás 7, 8 días, yo hice ya unas declaraciones en el CAC, me acuerdo, con marco de unas exposiciones. ¿Y por qué lo hice en ese momento? Pues porque ya había tenido una conversación, antes hemos hablado, me preguntaba sobre si iba a seguir abierto el Museo Ruso con el ministro de Exteriores y me habló de la postura del ministerio. Me remitió a quien lleva los temas de relaciones culturales dentro del ministerio. Y fue el que me habló de esta postura, ¿no?, que acabo de comentar. Quiero decir, garantizado algo que me parecía razonable, que el museo seguía abierto sin renovar exposiciones, era ya indiferente lo que ocurriera con la medalla. La medalla yo nunca la he sentido como propia, sino que era al ayuntamiento, a la ciudad, que la que hace el esfuerzo. No es tanto un mérito mío, sino la ciudad. Elegimos un camino de ser fuertes en materia de oferta museística, para ser fuertes en cultura. De ahí viene el Centro Pompidou y el Museo de Arte Ruso. Hablé en su momento con el embajador, que sigue siendo embajador de Rusia en España, Yuri Kosein, una persona de verdad simpática, extraordinaria, muy, en fin, amante de nuestro país también. Y lógicamente sobre este tema hablé con él también, ¿no?, después de haber hablado con el ministerio, ¿no? Y entendí perfectamente, yo le expliqué la situación, que no iba a afectar ese tema al tema del museo, por decirlo, que es lo que a mí me preocupaba, que pudiera haber una afectación, ¿no? Busco siempre lo que es una gestión la mejor posible para la ciudad. El plano personal me da igual tener la medalla que no tenerlo. ¿Pero sufrió alguna presión para entregarla o lo hizo de buen grado? ¿Se resistió algunos días? De buen grado, de verdad. Lo que he tratado es de que no hiciera perjuicio a la ciudad desde el punto de vista cultural. No sé si me explico. Ese es el tema. Visto que no tenía ningún efecto al hacerlo o no hacerlo, pues lo hice porque me parecía razonable, lo expliqué, mandé una carta en ese sentido al embajador, lo hice a la embajada. Le pregunta Ángel Munárriz. Buenas noches, ¿no le pareció innecesario? Lo expliqué en el pleno que hubo, recuerda José María, el día 10, me parece. Lo recuerdo. Para quien no asistiera. Lo convocamos nosotros. ¿Y no le pareció innecesario o inconveniente que el presidente lo llamara a reflexionar si tenía que devolverlo o no? ¿No le molestó a usted ese comentario? En ese momento quiero recordar que ya estaba anunciado, que yo lo recuerdo ahora mismo, si fue antes o después. Pero quizás no tenía la información total. Yo con él no había hablado del tema. No tenía posibilidad. ¿No han hablado de ese tema usted ya? No, y no había hablado yo antes ni después sobre esta cuestión. A eso es a lo que me refiero. Sin haber hablado con usted, pedirle que reflexionase, ¿no le pareció que se extralimitaba? En el contexto en que estaba, en una entrevista como parecida a esta, solo que por la mañana, ¿no?, en otra emisora y tal, pues a lo mejor entendí oportuno decirlo, ¿no? Pero quizás ahí lo que faltó es que la foto esa, o sea, más que la medalla es la foto, si me pretí, ¿no? El tema de... La foto es del año 18, que es cuando yo recuerdo que fueron 4 o 5 medallas de españoles, por cierto, algunos otros no. Ya he mirado la estadística, hay 1000 medallas Pushkin de estas en el mundo no, lo digo en España, ¿no? Pues parecía por la pregunta que se planteaba como que se hubiera entendido por quien preguntaba a lo mejor, y a lo mejor entendió el presidente, que era así, que era algo reciente. No es así, es un tema antiguo, un tema antes a este tema, ¿no? Separándolo, pues evidentemente la cosa queda más clara, ¿no? Separando en el tiempo las cosas, me refiero. Alcalde, le quiero dar las gracias por acogernos en Málaga y por el cariño con el que nos han tratado desde que hemos llegado. Francisco de la Torre. Como vosotros merecéis. Alcalde de la casualidad además que vosotros tenéis un programa que se llama Hora 25. Efectivamente. Como en el 25 aniversario del festival no íbamos a coger a Hora 25, por Dios. Claro que sí. Ahora, muy bien estamos pensado. dispuestos a cogerlo el año que viene, aunque no cambie. Eso le iba a decir, no nos haga cambiar el nombre. No. Ya he puesto yo ante la explicación de que no. Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, muchísimas gracias, de verdad. A vosotros. Que tengáis una buena estancia. Y empezamos a cerrar este viernes 18 de marzo, Marina Fernández. Con los países miembros tomando medidas para contener el impacto en el bolsillo del alza de los combustibles sin esperar a la cumbre europea del jueves que viene. Italia, lo ha anunciado Draghi, acaba de aprobar un decreto que reduce en 25 céntimos de euro los impuestos especiales sobre el litro de gasolina y de diésel. Para financiarlo van a tasar parte de los extraordinarios beneficios, ha dicho Draghi, que están obteniendo los productores. Portugal ha aprobado también una ayuda para las empresas de transporte hasta el mes de mayo, un
un subsidio que puede llegar hasta los 30 céntimos por litro. En plena crisis por el precio de la energía, además, Bélgica ha decidido prolongar la vida de sus centrales nucleares. Corresponsal comunitaria Griselda Pastor. Tenían que haberlas clausurado en el 2025, pero las van a prorrogar 10 años más. 2 reactores. Este ha sido el pacto entre liberales y ecologistas en un país donde esta noche se afirma que se ha impuesto el pragmatismo. Lo importante es que se pueda garantizar el suministro y que nuestros consumidores tengan energía y que sea a un precio que se pueda pagar, dice el primer ministro en una rueda de prensa que ha empezado a las 10. Además, un avión militar estadounidense de la OTAN se ha estrellado durante unos ejercicios en el norte de Noruega, según medios de ese país. Había 4 personas a bordo. Según los servicios de emergencias, no se conocen de momento más detalles. En Ucrania se ralentizan las evacuaciones. Hoy no llegan a 10.000 las personas que han conseguido salir de las ciudades bajo ataque. Y termina el viernes, además, con la primera visita del presidente sirio de Bashar al-Assad a un país árabe desde 2011, desde la guerra de Siria. Ha ido por sorpresa a Dubái, a Emiratos Árabes Unidos. Jordi Carbó, buenas noches. Hola, ¿qué tal? La ropa para mañana, para este fin de semana, que es el último de invierno. Sí, la percepción será quizá de un ambiente menos frío, es decir, invitará a ir con menos ropa, básicamente porque la mayor parte de la gente durante el fin de semana vive más horas diurnas y eso es lo que vamos a notar, que las máximas van a subir ahí donde haga más sol, que será en prácticamente todo el interior peninsular, también en el Cantábrico y en Canarias. Las noches, a cambio, van a ser un poquito más frías, si madrugáis mucho tendréis que abrigaros más, y lo que respecta al estado del cielo, pues hemos reservado el Mediterráneo para el final, porque allí las nubes serán abundantes durante todo el fin de semana, con momentos de lluvia, de viento, y cuidado porque en algunos momentos, aunque tendrán algunas pausas, por ejemplo en las fallas, pero mucha atención entre Valencia y Alicante, porque a lo largo del fin de semana se pueden superar con creces de nuevo los 100 litros por metro cuadrado en muchas poblaciones. Hasta mañana, Carbó, hasta el lunes. Un abrazo. Hasta el lunes, adiós. Abdullah Arabi, delegado del Frente Polisario en España, buenas noches. Hola, buenas noches. Para ustedes, el hecho de que hoy el gobierno haya remarcado públicamente que cree que la mejor opción o la más factible ahora mismo para solucionar el conflicto del Sáhara es la autonomía del Sáhara dentro de Marruecos, que plantea Marruecos, para ustedes, ¿esto qué supone? Supone una traición al compromiso de España como potencia administradora del territorio, con una responsabilidad política y jurídica directa en este conflicto, y por lo tanto, lejos de asumir esa responsabilidad de que le reclama el pueblo saharaui, pero también la amplia mayoría de la sociedad española, pues una vez más el gobierno prefiere sacrificar las legítimas aspiraciones del pueblo saharaui para intentar recuperar unas relaciones que son necesarias, pero no en detrimento de las legítimas aspiraciones del pueblo saharaui con Marruecos, y por lo tanto entendemos que es un peaje que ha tenido que pagar el gobierno de España para intentar recuperar esas relaciones. ¿Cómo creen que afecta esto a sus reivindicaciones, a sus posibilidades? ¿Perder el apoyo de España les deja en una situación de mayor debilidad aún? En nada. Nosotros tenemos una cuestión que es una descolonización pendiente, que está en la cuarta comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y la naturaleza política y jurídica del conflicto del Sáhara Occidental sigue siendo la misma. La autonomía es una de las 2 opciones que recogía el plan de paz de las Naciones Unidas antes de la ruptura del alto el fuego, y la independencia. Lo que nos sorprende es el lenguaje utilizado de intentar decir que la opción de la autonomía es casi la mejor solución, cuando realmente eso es una solución de imposición a una de las partes, que es el pueblo saharaui. La autonomía es una opción, pero la única solución realista, justa y duradera es la que deja el pueblo saharaui dentro de la naturaleza política y jurídica de este conflicto, que es de descolonización, y la única fórmula que existe hasta ahora para culminar ese proceso es otorgar al pueblo saharaui, que es el pueblo afectado, la decisión de elegir libre y democráticamente su derecho inalienable a la autodeterminación. Abdullah Arabi, delegado del Frente Polisario en España. Gracias, buenas noches. A vosotros, gracias. Y
a los analistas de esta noche les quiero plantear otro de los asuntos que están marcando la semana, el paro en el sector del transporte, el paro de camioneros que están bloqueando determinadas rutas, determinadas partes de la cadena de distribución. Hemos escuchado a lo largo de la semana al gobierno elevando el tono, vinculando esta protesta con la extrema derecha. Hoy la vicepresidenta Nadia Calviño ha hablado de boicot y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha mostrado especialmente beligerante al relacionar estas protestas con los objetivos de Putin. Me gustaría señalar que lo que está sucediendo en el sector del transporte no es una huelga, es un boicot. La mayoría de los empresarios y los trabajadores del sector quieren trabajar. Quienes están impidiendo que los productos lleguen a los lugares del abastecimiento le están haciendo el juego a Putin, que lo que quiere es que esta invasión de Ucrania pues realmente provoque inestabilidad en el conjunto de los países europeos. Quiero escuchar vuestro análisis. Empiezo por Timón Arriz. Yo creo que el gobierno quiere pinchar a toda costa esta movilización, porque es una movilización que está planteada sin un interlocutor claro, con el que no se puede dirigir, al que no reconoce de hecho la legitimidad. Yo creo que el gobierno es consciente de que hay mucha paja seca y que el incendio es probable, pero no quiere que empiece ahí. Creo que la semana que viene es altamente significativa, es decir, hay movilizaciones el fin de semana, perdón, la semana que viene, no, este fin de semana ya hay movilizaciones, el 23 hay también movilizaciones, pero planteadas ya desde los sindicatos y las asociaciones de la sociedad civil, y el gobierno no quiere que de ninguna manera la mecha prenda de esta manera, es decir, con este origen, con este tono, es decir, con un cierto déjà vu de chalecos amarillos. Creo que quiere pinchar cuanto antes esta movilización y que la forma en la que se canaliza el malestar no provenga, digamos, no tenga una forma tan protesta ómnibus, digamos, en la que la rabia explota sin que haya una canalización y un interlocutor claro e identificable. Creo que hay nervios. Con respecto a las alusiones ya de la extrema derecha y mucho más de Putin, me parecen brochazos excesivamente gruesos. Es decir, una cosa es que tú consideres que no están bien articuladas las demandas o que te parezcan poco comprensibles, y otra cosa es que a trabajadores movilizados, gente que lo está pasando mal, gente que tiene miedo, mucho miedo, porque está con una situación personal y profesional mala y al mismo tiempo que está viendo en la televisión la guerra, la crisis, los precios, asociar sus reivindicaciones a una manipulación dictada desde Vox o ya más aún desde el Kremlin. Eso me parece excesivo y cae en la caricatura y creo que no hace bien al discurso del gobierno. Pero entiendo la lógica de querer pinchar con un brochazo y rápido una movilización que está, no es que esté fuera de control, una movilización por definición está fuera de control del gobierno, sino que no está articulada de una forma que le permita establecer una interlocución, sobre todo cuando lo que le están pidiendo al gobierno es lo que el gobierno está intentando hacer. Es decir, el gobierno está intentando atender esas demandas. Le ha dado al asunto de la energía, le ha dado un cariz de asunto internacional desde el principio, desde hace más de un año. Está intentando que se llegue a una solución europea, que está vinculada también al problema de precios, y ahí es donde está intentando salvar los muebles. Es fundamental la cumbre de la semana que viene, día 24. Ahí tiene puestas muchísimas expectativas y no quiere que antes todo explote por el flanco por el que han empezado las movilizaciones, y lo quiere pinchar y cae a veces en expresiones que escuchadas en la calle y dices, pero bueno, ¿qué tendrá que ver Putin aquí? José María, ¿cómo lo ves? Bueno, sí, hay una ofensiva del gobierno, sin duda, una ofensiva dialéctica de diverso calado, se reparten un poco los papeles y las frases cada ministro, y bueno, van a estar muy pendientes también de cómo es el resultado de que la derecha se mida en la calle este fin de semana, ¿no? Mañana una manifestación auspiciada por Vox, la del domingo, a la que también asiste el Partido Popular, y luego pues implorando que llegue rápido esa posible soluciones vía Consejo de Ministros a final de mes, después de la cumbre europea, ¿no? Y como decía Ángel también, el presidente se está empleando a fondo en esta gira diplomática para hacer ver y visualizar claramente que no es un problema solo español, sino que es internacional y que lo están sufriendo todos los europeos, ¿no? Y está implicando a otros líderes, está visitándolo y está procurándose fotos como con Scholz, ¿no? en el canciller alemán para internacionalizar todo esto, ¿no? Y bueno, al principio las protestas de los transportistas, es verdad que eran de un sindicato minoritario, ultra, pero bueno, ya eso empieza a dar un poco igual, porque el malestar ha escalado de tal manera que ya da un poco igual quién lo convoque y se une mucha gente sin saber dónde está
ese origen o esos convocantes, ¿no? Morillo. Yo creo que el relato del gobierno está claro. Lo que yo no sé si mide bien las consecuencias de su relato, es decir, vincular la protesta o la indignación social directamente con la ultraderecha, y ya más hoy en un paso más que a mí me parece descabellado con Putin. Yo creo que lo que hace es alimentar todavía más la rabia y la indignación de la gente que está protestando en la calle y que sí, bueno. Por eso decía que hay diversos discursos en todo el gobierno sin que alguno de ellos no sea un dislate. Claro, quiero decir que... No, sí, yo te he entendido, sí. José María. Lo que creo que el gobierno no está midiendo bien, o sea, creo que tiene clara su intención de, bueno, estos son unos cuantos radicales, como también decía Ángel, la sociedad, esto no es un estallido social, la sociedad no está indignada, estos son unos pocos extremos radicales vinculados a grupos ultras de la extrema derecha, y quienes los está jaleando son Vox. De hecho, se dicen que también las protestas convocadas mañana, y así es, son protestas convocadas por Vox a las puertas de todos los ayuntamientos, y vinculan también lo que va a pasar el domingo en Madrid con esa gran protesta del campo, también con gente pues de derecha, gente que vota a Vox. Yo creo que eso es un error, y es no medir bien la indignación que hay, que también tiene mucho que ver con el miedo, con una escalada de precios muy rápida, con mucha incertidumbre, y todo eso son motores muy peligrosos. Ahí hay un caldo de cultivo que además quien lo va a aprovechar y lo está aprovechando, por supuesto, es Vox, que parece que todo le está viniendo a favor y está sabiendo jugar muy bien sus cartas, ¿no? Yo no dudo de eso, pero creo que el gobierno lo que tiene que hacer es más que relato, política. Y igual que Draghi hoy, después de reunirse con Pedro Sánchez, ha aprobado una subvención a la gasolina, o nos lo acaba de contar Marina, también Portugal ha aprobado 30 céntimos de subvención al litro de gasolina. Hay medidas urgentes que se deberían de tomar y que el gobierno sigue descartando, y está muy bien que lo que ocurra en el Consejo Europeo del 24 y el 25 es determinante, pero hay medidas que se pueden tomar de forma inmediata y que por lo menos servirían para calmar los ánimos. Algunas de esas medidas que han tomado los países europeos han sido más rápidas que el gobierno español en tomarlas, pero también hay mucho de batalla del relato, porque, por ejemplo, la rebaja del combustible en Francia no va a entrar en vigor hasta el próximo mes, hasta el día 1. Pero sí es verdad que se ha anunciado estos días, ¿no? Y se lanza un mensaje, ¿no? Creo yo. Exacto, yo creo sí. que hay que no solamente criminalizar a los que protestan, que al final es lo que están haciendo, sino también dar medidas, aunque no sean soluciones, porque es verdad que la solución no la va a decidir España, y esto es una cosa de Europa, de un conjunto de países, en fin, que no veo un disparate que haya que esperar lo que diga el Consejo Europeo, igual que no veo un disparate quererlo pactar con el PP, igual que creo que el gobierno tiene muy complicado consensuar las medidas con el PP y con Unidas Podemos, porque incluso a la parte socialista del gobierno no le gustan nada las propuestas que de forma tajante y firme ha expresado la vicepresidenta Yolanda Díaz. Ese impuesto extraordinario a las eléctricas a la parte socialista no le gusta, en fin, no es nada fácil, pero hay que tener en cuenta que la gente está en la calle molesta, viene un fin de semana muy complicado, y el domingo yo es que he seguido mucho las protestas del campo en estos últimos meses. Bueno, llevan protestando a los pobres desde 2020 y ahora mismo es que están en un momento de desesperación y de indignación. Dame un segundo, para que todos los oyentes se ubiquen. Hay dos grandes protestas este fin de semana. El sábado es la que convoca Vox frente a los ayuntamientos de toda España, que es una protesta contra el gobierno, contra sus medidas económicas, exigiendo que dimita todo el gobierno. Y la del domingo es distinta. El domingo es una manifestación en Madrid, una manifestación del campo, de los agricultores, de los ganaderos y de las asociaciones de caza de toda España. Es una manifestación para la que ellos dicen que han conseguido movilizar a 1.500 autobuses desde toda España, que estaríamos hablando de una enorme manifestación. Plantean medidas económicas, pero, por ejemplo, en ese comunicado en el que ellos anuncian lo de los 1.500 autobuses, una de las primeras cosas que dicen es: hacemos un llamamiento a todo el mundo rural, a quienes deseen conservar las tradiciones y los usos y costumbres de nuestro campo. Ponen eso por delante de las peticiones estrictamente económicas. En el comunicado oficial de COAG, En el de COAG no, en el de la propia plataforma 20M.
es la convocante, ponen, no sé si me entendéis lo que quiero plantear, que ponen por delante de las peticiones económicas, digamos, fiscales y las reivindicaciones materiales, ponen el conservar las tradiciones y los usos y costumbres. Yo de verdad que no creo que esto sea una protesta en defensa de los toros y la caza. Yo creo que hay algo, un malestar mucho más profundo, hay un problema en el sector primario, llevan desde hace mucho tiempo vendiendo sus productos a pérdida, ya estaban asfixiados, se han disparado los costes antes de la guerra y ahora ya es que es imposible. O sea, los tractores llevan sin salir al campo mucho tiempo porque no pueden pagar en mucho. Esto no son cosas de grandes terratenientes, es que también hay una idea del campo que a mí me parece que hay mucho desconocimiento. Es que hay explotaciones rurales que son familiares o que son pequeñas empresas o son 3 o 4 personas que se parten el lomo por sacar adelante una producción medio que para poder vivir. En fin, yo creo que despachar todo eso con que esto es una manifestación en defensa de los toros y la caza, creo que sería un error, y me parece que el Ministerio de Luis Planas sabe bien del malestar, y de hecho hay unas organizaciones agrarias que de forma unánime llaman a esta protesta, que son COA, UPA, ASAJA y las cooperativas agroalimentarias. Las 4 patronales y organizaciones agrarias del país de forma unánime llaman a la protesta. Yo creo que lo que dices es así, pero luego, ¿contra quién se dirige el malestar que provoca esa situación? Esa es la segunda cuestión, ¿no? Y cuando llegamos a la forma en la que se materializa la convocatoria de movilización, firmada por organizaciones muy significativas del ámbito rural, lo que nos encontramos es, aparte de la frase que ha dicho Aimar, leo extractos del manifiesto, Se hacen políticas públicas con una visión urbana. Hay una legislación ambiental excluyente. Se pide la retirada de la ley de protección animal. Se pide de la ley de protección y derechos de los animales. Y se pide una defensa de la caza. Eso es un elemento más de muchos. Es decir, la cuestión es, antes de la pandemia estaba movilizado el campo también. Yo recuerdo que lo principal que se pedía en aquel momento, que se hablaba del sándwich entre los costes y la distribución. Era un programa completamente centrado en el programa económico. Los intermediarios. No es verdad que ha avanzado mucho la cuestión identitaria, campo versus ciudad, en el tono de la reivindicación. Sí ha avanzado. Se ha avanzado, independientemente de que los problemas que tú describes son absolutamente ciertos, y que hacer la caricatura del facha cazador es completamente ridículo. El gobierno... Creo que compramos el marco de Vox, porque decir que la caza es de derecha es desconocer. Tú eres de Andalucía y sabes perfectamente que hay muchos pueblos muy socialistas que la caza es una actividad económica motor de ese pueblo que da de comer a mucha gente. La caza no es una cosa de derechas y los toros no es una cosa de derechas del PP y de Vox. Es que yo creo que entramos en su marco ideológico. Por eso he dicho la caricatura, creía que esa parte se me había entendido. Evidentemente es mucho más complejo, pero la forma en la que está adquiriendo la reivindicación inevitablemente está mucho más teñida de eso que se lleva sembrando durante 2 años, que es que en la ciudad no se nos entiende a la gente del campo nuestras tradiciones, nuestro modo de vida. Y cuando el debate se transmite a los modos de vida, a la cerveza en libertad y al campo frente a la ciudad, la izquierda se queda fuera de juego. Eso ocurre. Y eso es lo que el gobierno quiere que no ocurra. Eso es lo que el gobierno quiere que no ocurra. Y en ese sentido, ¿cómo mida no negar la realidad económica que hay detrás de ese malestar, pero al mismo tiempo no dar por bueno la forma en que se está planteando el tema? Pues buen desafío tiene. José María. El fin de la pandemia ha traído también a colación viejos problemas, ¿no? Y como decía Ángel antes, el campo ya tenía muchas reivindicaciones, muchos problemas de coste, mucha intermediación que le hacía daño económico, los costes de tantos productos, del aceite de oliva. El campo ya estaba en pie de guerra, incluso en intervalos dentro de la pandemia ha habido movilizaciones. Esta movilización también tiene mucho de movilización patronal, y también es verdad que está teñida de una especie de casticismo ideológico que ha introducido elementos que pueden ser queridos o colindantes con la ideología o la forma de ver la vida de la ultraderecha, de Vox. Pero es verdad también que haríamos muy mal en asociar determinadas actividades que contribuyen al sostenimiento del campo y del ámbito rural, como la caza, por ejemplo, meterlo a todos los cazadores en el mismo saco, o a todas las asociaciones de cazadores, o a todos los pueblos, a todos los ámbitos rurales. Morillo. Yo creo que Vox ha sido muy listo, muy listo. Yo creo que Vox hace ya 1 año y medio, 2 años que desplegó, vamos, a mí me contaron nuestro plan. Nosotros no queremos ser como Ciudadanos, que ha crecido solo en los grandes núcleos urbanos. Nosotros hemos descubierto que para penetrar de verdad en la población española, nuestro medio es el rural, y a partir de ahí desplegó un ideario, pescando un descontento
descontento social y un sentimiento de agravio, de que se sienten ninguneados, de indiferencia. Decía la ley de protección animal, es que nada es blanco ni es negro. Yo hoy hablaba con un ganadero esta mañana, decía, pero a mí, ¿por qué tienen que venir de Madrid con una ley en la mano a decirme que le tengo que cortar el rabo a la borrega? Si es que yo, o sea, que no le tengo que cortar el rabo a la borrega, si es que yo se lo corto, porque si no, el bicho en verano, el pobre sufre mucho y ahí se crea una bichera. Que rella mis animales más que nadie en Madrid, en un despacho, diciéndome lo que yo tengo que hacer con la ley de protección animal en la mano. Y también tendremos que reflexionar que hay decisiones que se adoptan desde un punto de vista quizás de superioridad. No, yo creo que son listos, falta de escrúpulos, es decir, explotar cualquier posible espacio de división y enconamiento, porque esto del campo y ciudad... Bueno, decir, son listos, es una manera izquierda y derecha, esto es antes de izquierda y derecha, antes de socialistas y liberales, esto es previo a la Revolución Francesa. Explotar los rencores desde el ámbito rural hacia una burguesía urbana, cosmopolita, que ignora tus necesidades y no respeta tu modo de vida, es antiquísimo. El proyecto español que merecía la pena y que mereció la pena fue la conciliación de los intereses urbanos y rurales en proyectos. Y se eligió la circunscripción en la provincia y se ha apostado mucho por lo rural en España, que parece que lo rural, no. Lo rural en España ha sido, cuidado, ha habido muchísima inversión. Luego es verdad que el rumbo del mundo, que no tiene pues ha llevado a despoblamiento, pero eso no han sido decisiones que ha tomado un burócrata urbanita desde Madrid, son cuestiones de mucha mayor complejidad. Ha habido un partido con el suficiente poco aprecio por la cohesión social como para explotar eso a propia conveniencia, pero tampoco tiene mucha mayor elaboración lo que han hecho. Es verdad que han desplegado su gente sobre el territorio, es verdad que estos ciudadanos, por ejemplo, ni lo olió, y yo creo que son un partido bien desplegado. Es más, creo que son ahora mismo un partido cohesionado con una idea, y estoy contigo en que están haciendo bien su trabajo, estoy moviendo los dedos en forma de comillas, pero que están explotando bajos instintos, están explotando muy bajos instintos. Han olido unos sectores que estaban ciertamente un poco olvidados y han intentado galvanizar ese discurso a su favor, hablo de Vox, ¿no? Y desde otro ángulo también le ha servido un poco de laboratorio las elecciones en Castilla y León, ¿no? Donde allí hay también un problema de despoblación, de explotaciones rurales, de macrogranjas, no se mencionan las macrogranjas en el manifiesto. No se menciona. No están. Y eso le ha servido también de ensayo, de campo de pruebas para testar algunos discursos, ¿no? Que parece que le han rentado votos. No hemos visto muy cómodo al alcalde de La Torre ante el escenario hipotético de que el PP tenga que recurrir a Vox para seguir gobernando en la Junta. Yo creía que iba a ser más claro, fíjate. Vamos a ver, no tenía duda que ibas a hacer esa pregunta, pero digo, si no, la voy a hacer yo. Pero creía que él se iba a permitir decir que no le gustaría nada un acuerdo con Vox y aconsejarle incluso a Moreno que explorara otras vías antes de pactar con la extrema derecha. Yo creo que él dentro del PP, no hay duda de que es un alcalde que no está nada cómodo en los planteamientos radicales del partido de Santiago Abascal. Yo creo que hay una parte del PP que no está cómodo. Lo que pasa es que luego está la aritmética y lo que dicen las encuestas, y efectivamente en Andalucía... esta semana mi periódico, en el Confidencial, hemos dado una encuesta que no he parado de darle vuelta. Es verdad que la pregunta es en generales, es un sondeo que creo que está bastante bien hecho y dice que Vox ahora mismo en unas elecciones generales ganaría por delante del PP en las 8 provincias de Andalucía, en las 8. En las últimas generales ganó en 4. O sea, adelantó al PP en Andalucía en 4 provincias. Ahora mismo ganaría en 8. A mí eso me... En Andalucía empezó también su éxito, ¿no? Bueno, el alcalde de Málaga ha sabido moverse siempre muy bien y moverse por libre, y moverse al margen de su partido, y no olvida viejas afrentas. Lo quisieron mandar al Senado en una operación para que abandonara la alcaldía y dejara a otra persona. En algunas campañas electorales ha escondido mucho las siglas del PP, tiene cierto voto transversal en Málaga, es una persona bastante apreciada y no llega a ser un verso libre, pero sí que ha hecho muchas veces el discurso por su cuenta, ¿no? Y esos ataques reivindicativos, ese malagueñismo que le da muchas veces, que lo exterioriza a veces contra un enemigo exterior, otras veces contra otro, lo ha hecho también contra administraciones que han sido de su propio partido, ¿no? Y luego cuando tú le presionabas sobre si se iba a presentar o no, que solo le preguntaba.
Pero él ha contado muchas veces ya en público que uno de los principales frenos que tiene son las presiones familiares, ¿no? Y en la medida en que resista esas presiones, pues volverá a presentarse. No, yo estoy en que sí, él quiere, o sea, es que siempre tiene un leitmotiv para continuar, ¿no? Y tú le preguntabas si iba a cortar la cinta de la Expo 2027 en caso de que venga aquí. Creo que su intención, su intención de seguir, se ha preocupado muy bien de que no haya ningún delfín. No hay nadie que sobresalga, incluso él quería traer a alguien de fuera, a un alcalde de otra ciudad de la provincia de Málaga, de Estepona, para que hubiese sido su segundo en el ayuntamiento en las pasadas municipales, y a lo mejor él ya tratar de moldearlo como sucesor, pero mucha gente que ha sobresalido y que ha podido hacerle sombra finalmente está en otros destinos. Munarriz. Hasta que Vox no hizo el 17% en Castilla y León, el mejor resultado que había obtenido en autonómica fue en Andalucía, que fue el primero. Es decir, después de Andalucía no ha vuelto a sacar tanto porcentaje como en Andalucía hasta ahora. Está en el 17%. Yo creo que ahora mismo de Vox ese es su suelo en Andalucía. Yo imagino un Vox fuerte en autonómicas y con un muy buen resultado. Y me cuesta trabajo dibujar la hipótesis que nos parecía tan verosímil en otoño de un Juanma Moreno cerca de la mayoría absoluta, la verdad. Porque veo a Vox fuerte y veo robándole el electorado. Y porque creo que el pacto en Castilla y León tiene un resultado muy concreto, y es que se visualiza muy claramente como voto útil el voto a Vox. Es decir, un voto que completa mayoría. Entonces yo creo que le ha hecho bien a las expectativas de Vox. Creo que tienen margen además para poner una candidata alrededor de la cual podría pivotar toda una campaña. Yo creo que Vox está fuerte y que eso tiene que formar parte del combo de elementos que está manejando Juan Manuel Moreno a la hora de decidir elecciones. En mi opinión, la situación actual aleja las elecciones. Señores, nos vamos. Ángel Munarriz, José María Aloma, Isabel Morillo. Ha sido un placer compartir esta noche de radio con ustedes. Y lo que ha sido un placer es estar esta noche en Málaga, en el Martín Carpena, en esta inauguración del Festival de Cine de Málaga, 25ª edición del Festival de Cine de Málaga. Ha sido una gozada esta noche de fusión de cine y de radio. Un abrazo, Málaga, un abrazo a usted que nos escucha desde cualquier parte. Nos encontramos de nuevo aquí en la SER el lunes. Descansen. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.